Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. El viaje nocturno es la noche del decreto. Sobre este libro, probamos, por primera vez, que el viaje nocturno es la noche del decreto y refutamos el mito de la supuesta ascensión de Muhammad al cielo. El viaje nocturno se realizó hasta la mezquita más lejana, el Monte Al-Tur, ubicado en Sinaí, Egipto, que no tiene nada que ver con la llamada mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, construida por un califa omeya. La totalidad del texto coránico se inspiró en el corazón de Mahoma en el Monte Al-Tur y luego en entregarse en su lengua en Arabia. Proporcionamos una visión general sobre la noche del decreto a la luz de la ciencia moderna. Artículos relacionados: la noche en que murió Mahoma, nuestro viaje a Israel y Palestina, nuestro viaje a Israel y Palestina. 2. Nuestro viaje a Israel y Palestina. 3. Nuestro viaje a Israel y Palestina. 4. Nuestro viaje a Israel y Palestina. 5. Nuestro viaje a Israel y Palestina. 6. Preguntas sobre Abu Bakr durante el viaje a Yatreb, mi viaje al Corán. Tabla de contenido. Introducción. Capítulo Pi. Refutando el mito de la ascensión al cielo y abordando la noche del decreto. Capítulo 2. La revelación divina y el descenso del Corán. Capítulo 3. El viaje nocturno es la noche del decreto. Capítulo 4. La mezquita más lejana está en el Monte Al-Tur y no en Jerusalén. Capítulo V. El descenso del destino durante la noche del decreto. Capítulo B. La noche del decreto a la luz de la ciencia moderna. Introducción. 1. Los mitos de los libros patrimoniales de tradiciones son muchos con respecto a la noche del decreto. Con base en tales mitos, la gente común espera cada Ramadán la noche del decreto para implorar a Dios que haga realidad sus deseos, y hay proverbios egipcios que giran en torno a personas que han sido muy afortunadas y la noche del decreto supuestamente fue la causa de su muy buena fortuna. Como si la noche del decreto fuera un genio en una lámpara encontrada por Aladín. 2. Lejos de tales mentiras, mitos y falsedades que alivian a los soñadores a nivel psicológico, entre las personas frustradas y desesperadas, la noche del decreto es un hecho religioso dentro del ámbito metafísico mencionado en el texto coránico. Por supuesto, el profeta Muhammad nunca supo nada sobre el futuro ni sobre el reino metafísico, según decenas de versos coránicos que afirman este hecho. Así, la palabra de Dios, el Corán, sigue siendo la única fuente para conocer lo que Dios ha puesto a disposición de la humanidad para conocer la noche del decreto. Capítulo Pi. Refutando el mito de la ascensión al cielo y abordando la noche del decreto. En primer lugar, hay un viaje nocturno pero no hay ascensión al cielo. 1. Es una noción común y falsa entre los musulmanes que los primeros versículos del capítulo 53 del Corán abordan la supuesta ascensión de Muhammad al cielo. Es extraño que tal mito permaneciera durante siglos sin ser refutado y disipado. Estos versículos muestran claramente que fue Gabriel quien descendió para encontrarse con Muhammad y Gabriel se acercó mucho a él. Estos dos versículos son sobre Gabriel, mientras él estaba en el horizonte más alto. Luego descendió más cerca y revoloteó. 53, 7-8, este versículo aborda el hecho de que Mahoma vio a Gabriel mientras este último descendía y una vez más, lo vio en otro descenso. 53, 13, estos versículos refutan el mito de la ascensión al cielo fabricado más tarde por los autores musulmanes de algunos libros patrimoniales de tradiciones durante la Edad Media. 2. En general, hay narrativas contradictorias de libros de patrimonio que afirman la supuesta ascensión al cielo y otras que lo refutan. Algunas otras narraciones hacen del viaje nocturno y la llamada ascensión como sueño/visión mientras Mahoma estaba dormido, así visto por otros hombres en épocas posteriores. Curiosamente, algunas otras narraciones afirman el viaje nocturno mientras refutan la supuesta ascensión en sueño/visión o en la realidad. Uno puede divertirse leyendo los mitos sin precedentes de Ibn Kathir que inducen la risa en su interpretación de los primeros versos del capítulo 17 del Corán, que se titula significativamente, Viaje nocturno. 3. El Corán afirma el viaje nocturno en el capítulo 17 del Corán y también muestra en el que la supuesta ascensión es absolutamente imposible. Los incrédulos en Arabia le pidieron a Mahoma que realizara un milagro tangible ante sus ojos, incluido el hecho de que ascendería al cielo, y Dios lo rechazó, ya que el único milagro ofrecido a las personas dentro del Islam es el Corán mismo, y dijeron, no lo haremos creyente a menos que hagas un estallido de primavera del suelo para nosotros. O tienes un jardín de palmeras y viñas, luego hacen fluir ríos a través de ellos. O haga que el cielo caiga sobre nosotros en pedazos, como usted dice, o traiga a Dios y los ángeles ante nosotros. O posees una casa de oro. O asciendes al cielo. Aún así, no creeremos en tu ascensión, a menos que nos traigas un libro que podamos leer. Di, gloria a mi Señor. 4. Los incrédulos solían afirmar a Muhammad que si veían milagros tangibles, creerían. Dios afirma que lo que se requiere es una creencia elegida en función del acuerdo y la libertad de elección para pasar la prueba de la vida con éxito. Dios le dijo lo siguiente a Muhammad, juran por Dios, con sus juramentos más solemnes, que si se les presentara un milagro, creerían en él. Diga, los milagros son solo con Dios. Pero como incluso si sucediera, ellos todavía no creerían. Y rechazamos sus corazones y sus visiones, ya que se negaron a creer en eso la primera vez, y los dejamos dando vueltas en su rebelión. Incluso si enviamos al ángeles a ellos, y los muertos les hablaron, y reunimos todas las cosas delante de ellos, todavía no creerían, a menos que Dios lo desee, pero la mayoría de ellos son ignorantes. 6, 109-111.
Muhammad solía entristecerse por su insistencia en ver milagros tangibles y Dios lo rechazó repetidamente. Dios le ha dicho lo siguiente a Muhammad sobre su terquedad e incredulidad: sabemos que lo que dicen te entristece. No es a ti a quien rechazan, pero son los versos de Dios los que los injustos niegan. 6:33. Mahoma tuvo que soportar pacientemente su daño y su negación del Corán hasta que llegara la ayuda de Dios. Dios no altera sus mandamientos, y este fue el caso de los mensajeros anteriores con su gente, otros mensajeros antes de que fueran rechazados, pero soportaron el rechazo y la persecución hasta que nuestra ayuda les llegó. No puede haber cambio en las palabras de Dios. Las noticias de los mensajeros ya te han llegado. 6:34. Dios se ha negado a darles milagros y ha reprendido a Mahoma diciéndole que les haga milagros dentro de sus propias capacidades humanas si así lo desea, como ascender al cielo, y ha advertido a Muhammad que no se encuentre entre los ignorantes. Si usted encuentra su rechazo difícil de soportar, entonces si puedes, busca un túnel en la tierra o una escalera al cielo, y tráeles una señal. Si Dios hubiera querido, podría haberlos reunido para guiarte. Así que no seas del ignorante. 6:35. Esto significa que Mahoma nunca se le ocurrió la ascensión al cielo, aunque los términos ascenso, ascensión, se usan en el texto coránico dentro de varios otros contextos, de lo contrario. Porque nunca se menciona en el Corán al lado, o en lugar de, el evento muy especial, el viaje nocturno, mencionado en 17:1, esta supuesta ascensión debería haber sido mencionada en el Corán como un evento más importante que el viaje nocturno. Como este no es el caso, tal ascensión reclamada por los autores de las narrativas sunitas es simplemente un mito. En segundo lugar, características de la noche del decreto en el Corán y el papel de los ángeles en relación con los seres humanos. 1. Hay dos características relacionadas con la noche del decreto. Una característica es del pasado y nunca volumen verá suceder, es decir, cuando Muhammad fue trasladado a través del viaje nocturno desde la Meca al monte Al-Tur para encontrarse con Gabriel para recibir todo el texto coránico en su corazón. La segunda característica se repite anualmente, dentro de la noche del decreto. El destino de los seres humanos desciende sobre la tierra por Gabriel y los ángeles. 2. Con respecto a la primera característica, Dios dice lo siguiente sobre el descenso revelación del Corán: lo enviamos en la noche del decreto. 97:1. Lo hemos revelado en una noche bendita. 44:3. Con respecto a la segunda característica, Dios dice lo siguiente sobre Gabriel, también conocido como el Espíritu Santo, y los ángeles que descienden en la tierra mientras llevan consigo el destino de los seres humanos anualmente durante la noche del decreto. En ella descienden los ángeles y el Espíritu, por la partida de su Señor, con cada orden. 97:4. En él se distingue cada orden sabia. Un decreto de nosotros. Hemos estado enviando mensajes. Como misericordia de su Señor. 44:4-6. Esto está vinculado a las otras descripciones parciales de la noche del decreto. La noche del decreto es mejor que 1000 meses. 97:3. Paces. El papel de los ángeles en relación con los seres humanos. El elemento compartido en todas las características de la noche del decreto es la presencia de los ángeles. De hecho, la noche del decreto es la cita anual de Gabriel y los ángeles que lo acompañan para descender al reino de los seres humanos. Cuando llegó el momento del ministerio o profecía de Mahoma, fue transportado a través del viaje nocturno, durante la noche del decreto, al monte Al-Tur para reunirse con el arcángel Gabriel para recibir todo el texto coránico en su corazón, revelado más adelante en plazos. D. Versos en la lengua de Mahoma según los acontecimientos que ocurrieron durante su vida en Arabia. De hecho, el Corán se reveló como una misericordia para la humanidad, como la última palabra celestial de Dios antes del fin de los días. Antes de abordar las dos características principales de la noche del decreto, es decir, el descenso revelación del Corán y los ángeles que descienden anualmente con órdenes divinas sobre el destino de los seres humanos, abordaremos primero el papel de los ángeles en relación con los seres humanos. Afirmamos algunos hechos coránicos en los puntos a continuación. 1. Este universo, con los aspectos visibles e invisibles de él, de los cielos y la tierra, fue creado por Dios Todopoderoso por una razón, para probar a los seres humanos. Es él quien creó los cielos y la tierra en 6 días. Y su trono estaba sobre las aguas, para probarlo. ¿Cuál de ustedes es el mejor en conducta? 11:7. Cuando la duración de esta prueba, todos los seres humanos lleguen a su fin, la hora ocurrirá y el universo será destruido como uno nuevo y eterno que se creará en el día de la resurrección, en el día en que la tierra se convierte en otra, la tierra y los cielos, y emergerán ante Dios, el único, Señor dominante. 14:48. 2. Dentro del punto anterior, debemos comprender la enorme responsabilidad impuesta a todos los seres humanos. Dios ha creado al universo solo para probar a la humanidad. Dios también ha hecho el universo al servicio de los seres humanos, y puso a su servicio lo que esté en los cielos y lo que esté en la tierra. Todo es de él. 45:13. Dentro de esta vida transitoria en la tierra, los seres humanos disfrutan de libertad de elección y voluntad de obedecer y creer. Los mensajes celestiales descendieron de Dios para hacer que los seres humanos diferenciaran entre la verdad y las falsedades. La humanidad tiene la responsabilidad de tener que elegir según el libre albedrío. Esto es lo que distingue a los seres humanos de otras criaturas en el universo. Ofrecimos la confianza a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero se negaron a soportarla y estaban preocupados por ella, pero el ser humano lo aceptó. Fue injusto e ignorante. 33:72. En el último día, los seres humanos serán juzgados según esta confianza y responsabilidad.
3. Los ángeles están entre los elementos de esta prueba impuesta a toda la humanidad dentro de esta vida transitoria en la tierra. Este es el significado simbólico detrás del mandato divino dirigido a los ángeles a postrarse ante Adán cuando fue creado y detrás del hecho de que Adán y su progenie son sucesores en la tierra. Cuando Iblis, es decir, Satanás o el diablo, que estaba entre los ángeles, desobedeció el mandato de Dios de postrarse ante Adán, fue expulsado de los cielos superiores, su misión autoasignada ahora es tentar a los seres humanos para que cometan pecados para entrar al infierno como pecadores desobedientes. Esto completa los elementos de la prueba de vida impuesta a todos los seres humanos. Dios ha creado a los seres humanos como agentes libres, con libre albedrío, para elegir entre pecar y piedad. Uno se recomienda con buenas acciones estar entre los ganadores o verse perjudicado y perdido por los pecados y las malas acciones, y el alma y el que lo proporcionó, y lo inspiró con su maldad y su justicia. Exitoso es el que lo purifica. Fallándose el que lo corrompe. 91, 7-10. Los ángeles descendieron con mensajes celestiales para guiar a los seres humanos, mientras que los demonios proporcionan falsedades, mitos, narraciones, hadices, fabricaciones y mentiras a sus seguidores y aliados para corromper, torcer y distorsionar la religión divina celestial para los seres humanos. Del mismo modo, hemos asignado a cada profeta un enemigo, humanos y demonios genios, inspirándose unos a otros con palabras elegantes para engañar. Pero si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho. Así que déjalos a sus fantasías. 6, 112. 4. Los ángeles juegan otros papeles en la vida de los seres humanos en la tierra. Por ejemplo, los ángeles de la muerte toman las almas de las personas moribundas cuando sus vidas llegan a su fin. Hay dos ángeles cuyo papel es registrar los hechos, las palabras y los pensamientos de un ser humano dado. Por lo tanto, hay dos ángeles que siempre acompañan a cada ser humano hasta la muerte para realizar esta misión, y estos dos ángeles acompañan a cada uno de los seres humanos en el día del juicio, mientras llevan sus registros de acciones. Creamos al ser humano, y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más cerca del que su veno yugular. Cuando los dos receptores reciben, sentados a la derecha y a la izquierda. Ni una palabra pronuncia, pero hay un observador a su lado, listo. El trueno de la muerte se ha convertido en verdad, esto es lo que trataste de evadir, y la trompeta suena, este es el día prometido. Y cada alma se presentará, acompañada por un conductor y un testigo. Estabas en descuido de esto, así que levantamos tu pantalla de ti, y tu visión hoy es entusiasta. 50, 16-22. También hay ángeles que serán creados en el infierno para atormentar a sus habitantes humanos. Su jefe es un ángel llamado Malik, y gritarán, oh Malik, deja que tu Señor nos acabe. Él dirá, te quedarás. 43, 77. 5. El más distinguido entre los ángeles de Dios es el arcángel Gabriel, también conocido como el Espíritu Santo. Gabriel fue quien respiró el alma en Adán, quien fue creado sin un padre y una madre. Gabriel tomó una forma humana ante los ojos de María para respirar en ella el alma de Jesús. Esto significa que en ambos casos, Gabriel llevó el mandato divino de sé. Según este versículo, la semejanza de Jesús a la vista de Dios es la de Adán, lo creó del polvo y luego le dijo, sé, y él fue. 359, b. Gabriel, el Espíritu, fue el que transmitió la revelación divina a todos los profetas mensajeros de Dios. Según estos versículos, él envía a los ángeles con el Espíritu por su mandato. A quien quiere de sus siervos, advierte que no hay Dios sino yo, y temedme en piedad. 16, 2. Exaltado en rango, dueño del trono. Él transmite el Espíritu, por su orden, a quien él quiera de sus siervos, para advertir sobre el día del encuentro. 40, 15, c. Gabriel fue quien transmitió la revelación coránica a Mahoma, el Espíritu honesto vino con ella. Sobre tu corazón, para que puedas ser uno de los advertidores. 26, 193-194, di, el Espíritu Santo lo ha traído de tu Señor, con la verdad. 16, 102. D. Gabriel es el que está acompañado por otros ángeles que descienden anualmente a la tierra durante la noche del decreto, llevando destinos predestinados por Dios para ser impuestos a los seres humanos, como los tiempos de nacimiento y muerte, calamidades y ganancias prometidas en vida. Lo anterior es una breve descripción del papel de los ángeles en relación con los seres humanos durante sus vidas, especialmente el arcángel o el Espíritu Santo Gabriel, quien transmitió los mensajes celestiales a los profetas mensajeros y el mensaje coránico a Mahoma durante la noche del decreto. La noche del decreto es la reunión anual de ángeles que llevan el destino, o los mandamientos decretos de Dios, ordenados por él para todos los seres humanos. Capítulo 2. La revelación divina y el descenso del Corán. A pesar de la existencia de muchos escritos, que consisten principalmente en conjeturas y conjeturas, sobre el tema de la noche del decreto y la decente revelación del Corán en él, los escritos que reflexionan sobre los hechos coránicos sobre este tema son muy escasos. Limitamos nuestra propia reflexión sobre los hechos coránicos relacionados con este tema a 3 puntos cuestiones, significados y tipos de la revelación divina, cómo se le reveló el Corán a Mahoma, y cuándo y dónde descendió la revelación coránica durante la noche del decreto. Primero, significados y tipos de la revelación divina. La revelación, lingüísticamente, es la comunicación de significados dentro de un tipo inusual de contacto no verbal. Este significado se infiere de estos versículos coránicos sobre Zacarías cuando Dios le prometió engendrar un hijo llamado Juan. Él dijo, mi Señor, dame una señal. Él dijo,
tu señal es que no hablarás con la gente durante 3 noches seguidas, y salió a su pueblo, desde el santuario, y les reveló que alabaran al Señor por la mañana y por la tarde. 19, 10-11, Zacarías no podía hablar, pero se reveló no, verbalmente a su pueblo para glorificar el Señor Dios. El significado de la revelación se aclara cuando denota un contacto entre dos reinos diferentes. Los tipos de revelación se mencionan en los puntos a continuación. 1. Hay una revelación inspirada por Dios dirigida a los ángeles, tu Señor inspiró a los ángeles, estoy contigo, así que apoya a los que creen. 8-12. 2. Hay una revelación inspirada por Dios dirigida a los corazones de algunas personas entre los no profetas, como la madre de Moisés y los discípulos de Jesús, cuando inspiramos a tu madre con la inspiración. 20-38. Inspiramos a la madre de Moisés, cuídalo. 28-7. Y cuando inspiré a los discípulos, cree en mí y en mi mensajero. 5-111. 3. Hay una revelación inspirada por Dios dirigida a los corazones de los profetas mensajeros, los hemos inspirado a ustedes, como inspiramos a Noé y a los profetas después de él. 4-163. 4. Hay una revelación inspirada por Dios en sus criaturas, es decir, plantar dentro de ellos ciertos instintos y guiarlos sobre cómo vivir, y tu Señor inspiró a las abejas. Coloca colmenas en las montañas, en los árboles y en lo que construyen. 16-68. Nuestro Señor es el que le dio a todos existencia y luego lo guió. 20-50-5. La revelación divina a los no profetas es probablemente una inspiración muy fuerte que hace que uno se sienta seguro de que es de nuestro Señor Dios. Sin embargo, esto difiere mucho de la revelación divina especial, consistente y continua inspirada a los profetas y mensajeros que recibieron las escrituras que habían transmitido a su pueblo. Esto hace que los profetas y mensajeros se distingan del resto de la humanidad. Dios le ha ordenado a Muhammad que diga lo siguiente: di, solo soy un ser humano como tú, inspirado en que tu Señor es un Dios. 18-110. En segundo lugar, el descenso del Corán. El significado de la revelación divina es un contacto entre dos reinos diferentes, es decir, entre Dios y los profetas mensajeros, dentro de las 3 formas diferentes mencionadas en el siguiente versículo. No es para ningún humano que Dios debe hablar con él, excepto por inspiración, o detrás de un velo, o enviando un mensajero para revelar con su permiso lo que quiera. Él es todo alto, todo sabio. 42-51. Por lo tanto, estas 3 formas diferentes son: 1. Inspiración divina dirigida a los corazones de los profetas mensajeros. 2. Dios les habla desde detrás de una barrera y 3. Enviando a uno de los ángeles a los profetas mensajeros. El discurso directo de Dios o la revelación inspiración ocurrió con Moisés en el monte Al-Tur de Sinaí por primera vez en la zarza ardiente. Entre la revelación oral y escrita, por supuesto, la revelación escrita es escrituras o mensajes celestiales dados por Dios a los profetas mensajeros, mientras que el oral acompañó a los profetas mensajeros de Dios en ciertos eventos durante sus vidas. Por ejemplo, Moisés recibió revelación divina inspiración antes y después de recibir las tablas de la Torá en el monte Al-Tur de Sinaí. Noé se inspiró en la revelación divina para construir un barco antes del diluvio. El texto coránico contiene el tipo de revelación divina inspirada en Mahoma, ver 8, 7, 9, 118, 66, 3 y 33, 37. Sin embargo, el libro escritura es dominante sobre esta revelación divina, ya que contiene el mensaje celestial de Dios transmitido por los profetas mensajeros y en el cual se basa el juicio del último día. Por lo tanto, se requiere que las personas se postulen y se adhieran al Corán, ya que serán juzgadas en el último día como el único criterio. ¿Cómo se le reveló el Corán a Muhammad? Discutimos cómo la totalidad del texto coránico se inspiró en el corazón de Mahoma y luego en entregas pronunciadas por él según los eventos que tuvieron lugar en Arabia. 1. Al contrario de lo que la mayoría de la gente ha asumido, el Corán afirma que todo su texto fue inspirado en el corazón de Mahoma durante la noche del decreto y luego en sucesivas entregas en la lengua mente de Mahoma según los eventos que ocurrieron durante su vida, hasta se pronunció el último verso coránico, que es el siguiente: hoy he perfeccionado tu religión por ti, y he completado mi favor sobre ti, y he aprobado el Islam como una religión para ti. 5, 3, 2. El Corán afirma que todo su texto descendió durante la noche del decreto, una noche bendecida durante el mes lunar del Ramadán. Dentro de los versos revelados en la Meca, es decir, dentro de la revelación de Mecán, en oposición a la revelación de Yatrebián, que son versos revelados en Yatreb, leemos que al Corán como el libro escritura descendió como un documento escrito, alabado sea Dios, quien reveló el libro a su siervo. 18. 1. Te hemos revelado el libro, como una explicación de todas las cosas. 16. 89. ¿No les basta que les hayamos revelado el libro, que se les recita? 29. 51. 3. Cuando se revelaron estos versos de Mecán, le mostraron a la gente que todo el libro descendió de una vez, aunque Muhammad pronunció las partes de sus versos gradualmente según los eventos que ocurrieron y en ciertas ocasiones en la Meca, y este proceso continuó cuando Mahoma se estableció en Yatreb. La totalidad del Corán transmitido por Gabriel en la noche del decreto. 1. Dios dice en el Corán, por el libro iluminador. Lo hemos revelado en una noche bendecida. 44, 2-3. El Corán es el libro revelado en una noche bendecida, es decir, la noche del decreto, pero ¿cómo se hizo esto? La respuesta se repite en el Corán en muchos otros versos. 2.
Algunos versículos afirman el papel del Espíritu Santo Gabriel que transmitió la palabra de Dios a Mahoma, es decir, Gabriel inscribió el texto coránico en el corazón de Mahoma. Quien sea hostil a Gabriel, es él quien se lo reveló a tu corazón con la licencia de Dios. 2:97. El Espíritu Santo lo ha traído de tu Señor con la verdad. 16:102. Es una revelación del Señor de los mundos. El Espíritu honesto vino con ella. Sobre tu corazón. 26:192-194. 3. Algunos otros versos coránicos describen a Gabriel con otras cualidades e indican brevemente cómo la revelación coránica fue transmitida por Gabriel al corazón de Mahoma. Este es el discurso de un noble mensajero, dotado de poder, eminente con el Señor del trono. Obedecido y honesto. 81:19-21. Estos versículos describen a Gabriel, y luego, este versículo trata sobre Mahoma, tu compañero no está poseído. 81:22. Esto significa que la gente en Arabia conocía a su contemporáneo, Mahoma, antes de su ministerio como profeta, sabían cuán honesto, razonable y veraz era él, y nunca es lógico acusarlo de estar enojado o poseído. Muhammad vio a Gabriel cuando este arcángel descendió para encontrarse con él y darle el Corán, lo vio en el claro horizonte. 81:23. Esta es una breve indicación de cómo Muhammad. 4. Hay más detalles en 53:1-11 más que 81:19-23. El capítulo 53 del Corán comienza con Dios jurando por la estrella fugaz que Muhammad, el compañero y contemporáneo de los hombres árabes en la Meca, nunca erró cuando transmitió la verdad cuando les recitó el Corán, porque es la revelación de Dios que le dio el extremadamente poderoso arcángel Gabriel, quien inspiró todo el Corán en el corazón de Mahoma durante la noche del decreto. Gabriel se le apareció a Muhammad en el claro horizonte del cielo y se acercó a Muhammad, que permaneció en el suelo. Ambas criaturas se tocaron, una es un terrenal mortal y la otra un ser etéreo que viene de arriba, del nivel de existencia de Barzak, y esto hizo que el último mensaje de Dios a la humanidad, el Corán como la palabra y revelación de Dios, se transmitiera al corazón de Muhammad cuando Mahoma recibió esta revelación divina de Gabriel según el mandato/decreto del Señor Dios. Se convirtió en profeta y su corazón nunca le mintió, toda la visión/escena fue experimentada y vista por el corazón de Muhammad, no por sus ojos. Esta es nuestra paráfrasis de los versículos del capítulo 53 del Corán sobre esta visión, por la estrella a medida que desciende. Tu compañero no se ha extraviado, ni se ha equivocado. Tampoco habla por deseo. No es más que una revelación revelado. Enseñado por el extremadamente poderoso. El de vigor. Se instaló. Mientras estaba en el horizonte más alto. Luego se acercó y se acercó. Estaba dentro de 2 arcos de longitud, o más cerca. Luego reveló a su siervo lo que reveló. El corazón no mintió sobre lo que vio. 53:1-11. Se convirtió en profeta y su corazón nunca le mintió. Toda la visión/escena fue experimentada y vista por el corazón de Muhammad, no por sus ojos. Esta es nuestra paráfrasis de los versículos del capítulo 53 del Corán sobre esta visión, por la estrella a medida que desciende. Tu compañero no se ha extraviado, ni se ha equivocado. Tampoco habla por deseo. No es más que una revelación revelado. Enseñado por el extremadamente poderoso. El de vigor. Se instaló. Mientras estaba en el horizonte más alto. Luego se acercó y se acercó. Estaba dentro de 2 arcos de longitud, o más cerca. Luego reveló a su siervo lo que reveló. El corazón no mintió sobre lo que vio. 53:1-11. Se convirtió en profeta y su corazón nunca le mintió. Toda la visión/escena fue experimentada y vista por el corazón de Muhammad, no por sus ojos. Esta es nuestra paráfrasis de los versículos del capítulo 53 del Corán sobre esta visión, por la estrella a medida que desciende. Tu compañero no se ha extraviado, ni se ha equivocado. Tampoco habla por deseo. No es más que una revelación revelado. Enseñado por el extremadamente poderoso. El de vigor. Se instaló. Mientras estaba en el horizonte más alto. Luego se acercó y se acercó. Estaba dentro de 2 arcos de longitud, o más cerca. Luego reveló a su siervo lo que reveló. El corazón no mintió sobre lo que vio. 53:1-11. Esta es nuestra paráfrasis de los versículos del capítulo 53 del Corán sobre esta visión, por la estrella a medida que desciende. Tu compañero no se ha extraviado, ni se ha equivocado. Tampoco habla por deseo. No es más que una revelación revelado. Enseñado por el extremadamente poderoso. El de vigor. Se instaló. Mientras estaba en el horizonte más alto. Luego se acercó y se acercó. Estaba dentro de 2 arcos de longitud, o más cerca. Luego reveló a su siervo lo que reveló. El corazón no mintió sobre lo que vio. 53:1-11. Esta es nuestra paráfrasis de los versículos del capítulo 53 del Corán sobre esta visión, por la estrella a medida que desciende. Tu compañero no se ha extraviado, ni se ha equivocado. Tampoco habla por deseo. No es más que una revelación revelado. Enseñado por el extremadamente poderoso. El de vigor. Se instaló. Mientras estaba en el horizonte más alto. Luego se acercó y se acercó. Estaba dentro de 2 arcos de longitud, o más cerca. Luego reveló a su siervo lo que reveló. El corazón no mintió sobre lo que vio. 53:1-11. Luego se acercó y se acercó. Estaba dentro de 2 arcos de longitud, o más cerca. Luego reveló a su siervo lo que reveló. El corazón no mintió sobre lo que vio. 53:1-11. Luego se acercó y se acercó. Estaba dentro de 2 arcos de longitud, o más cerca. Luego reveló a su siervo lo que reveló. El corazón no mintió sobre lo que vio. 53:1-11.
5. Los versos coránicos explican y afirman uno al otro los detalles mencionados en 81, 19-23 sobre el descenso del Corán durante la noche del decreto se explican más detalladamente en los detalles mencionados en 53, 1-11. Esta similitud entre 53, 1-11 y 81, 19-23 se muestra en los 3 puntos a continuación, seguido de nuestro comentario. Sostenido descripción de Gabriel, este es el discurso de un noble mensajero. Dotado de poder, eminente con el Señor del trono. Obedecido y honesto. 81, 19-21, enseñado a él por el extremadamente poderoso. El de vigor. 53, 5-6. Sostenido defendiendo a Mahoma, tu compañero no está poseído. 81, 22, por la estrella a medida que cae. Tu compañero no se ha extraviado, ni se ha equivocado. Tampoco habla por deseo. No es más que una revelación revelada. 53, 1-4, sostenido descripción del encuentro entre Gabriel y Muhammad, lo vio en el claro horizonte. Y no retiene el conocimiento de lo invisible. 81, 23-24, enseñado por el extremadamente poderoso. El de vigor. Se instaló. Mientras estaba en el horizonte más alto. Luego se acercó y revoloteó. Estaba dentro de 2 arcos de largo, o más cerca. Luego se reveló a su sirviente lo que reveló. El corazón no mintió sobre lo que vio. 53, 5-11. Nuestro comentario. Por lo tanto, leemos que Gabriel es un arcángel extremadamente poderoso de Dios que está muy cerca del Señor, y que es un enviado honesto. Dios defiende a Mahoma contra las acusaciones de estar enojado, errante o equivocado, fue el compañero de los árabes contemporáneos de él durante su vida y fueron testigos de su naturaleza recta, veracidad y honestidad. Por lo tanto, Mahoma no pudo haber escrito el Corán, que es la revelación divina que se le dio a través de Gabriel. Gabriel era el enviado etéreo de la reunión del reino metafísico con el mortal, mensajero humano de Dios. Este fue un encuentro entre 2 criaturas que pertenecen a diferentes reinos, los metafísicos etéreos y los tangibles físicos. Ambos capítulos coránicos 53 y 81 afirman que Mahoma vio a Gabriel en su verdadera forma angelical en el horizonte y que Gabriel descendió, desde lo etéreo, reino de Barzak, para acercarse a Muhammad que permaneció en el suelo. Gabriel tocó el corazón alma de Muhammad para transmitir el texto coránico a su corazón alma. Los términos coránicos, corazón, y alma, son sinónimos exactos en todos los contextos coránicos. Las almas humanas pertenecen al reino etéreo de Barzak y no a nuestra existencia física y tangible en la tierra. Las almas descienden del reino de Barzak a los embriones dentro del útero en cierto punto, convirtiendo a los embriones en seres humanos vivos. Las almas controlan los cuerpos como los conductores que controlan sus autos. Las almas se cansan a veces de la prisión llamada cuerpos humanos, dejan los cuerpos durante el sueño o el sueño profundo para regresar temporalmente a Barzak, su ubicación original. Cuando el tiempo predestinado de la muerte llega a alguien, cuando su prueba de vida llega a su fin, el alma deja el cuerpo para siempre para regresar a Barzak hasta el día de la resurrección. Por lo tanto, estos hechos coránicos muestran que las almas humanas, incluido el alma de Mahoma, pertenecen al reino de Barzak que tiene muchos niveles. El más alto es donde pertenece el arcángel Gabriel y tuvo que descender a un nivel inferior cuando se encontró con el alma de Muhammad durante la noche del decreto para darle el Corán. Esto es atestiguado por el corazón alma de Muhammad y no por sus ojos. El nivel más bajo de la existencia de Barzak es donde existen almas de seres humanos antes de nacer y a las que regresan temporalmente durante un sueño profundo y regresan permanentemente después de la muerte hasta el día de la resurrección. Este mismo nivel incluye a los 2 ángeles asignados a cada uno de los seres humanos para registrar todos sus actos y también a los demonios tentadores y engañosos que susurran el mal a las almas humanas. En tercer lugar, revelar el Corán en sucesivas entregas según los eventos. 1. El hecho de que Mahoma pronunció ciertos versículos coránicos, con el permiso de Dios, a sus contemporáneos en ciertos eventos y en ocasiones específicas, hasta que todo el texto fue transmitido y escrito, queda demostrado por este versículo, un Corán que desarrollamos gradualmente, para que pueda recitarle a la gente con el tiempo, y lo revelamos por etapas. 17, 106, 2. Esta dualidad de revelación, el texto completo al mismo tiempo en el corazón alma de Muhammad y luego en etapas en su lengua y dentro de su memoria, se asemeja a este ejemplo, cuando uno ve una visión sueño claro durante el sueño y se instala en el subconsciente, y uno no puede recordar sus detalles y no puede recordar la imagen completa. Luego, de repente, el nivel consciente se alerta por cierto evento ocasión y uno recuerda muy bien y narra lo que se vio en esta visión sueño. 3. Esto es exactamente lo que se le ocurrió a Muhammad. Los versos coránicos estaban encerrados dentro de su corazón alma, y fueron transportados a su memoria y lengua para pronunciarlos en ciertas ocasiones, por el permiso de Dios, por supuesto, y el Corán menciona este proceso dentro de 2 contextos diferentes. En primer lugar, Dios le dijo lo siguiente a Muhammad: no te apresures con el Corán antes de que se concluya tu inspiración, y di, mi Señor, aumenta mi conocimiento. 20, 114. Esto significa que Mahoma no debía pronunciar ningún verso a menos que Dios le diera permiso para recitarlo. La palabra conocimiento aquí se refiere solo al Corán que le enseñó Gabriel, ver 53, 5. Es de destacar que el número de este verso es 114, el mismo número de los capítulos coránicos. Esto indica que los capítulos coránicos se revelarán en etapas gradualmente hasta que alcancen este número. En segundo lugar, en estos versículos, no muevas la lengua con ella, apúrate con ella.
Sobre nosotros es su colección y su recitación. Luego, cuando lo hayamos recitado, sigue su recitación. Luego sobre nosotros es tu explicación. 75, 16-19, leemos que Dios ha impedido que Mahoma se apresure a pronunciar versos que recordaba, a menos que surgieran ciertas ocasiones y recibiera el permiso de Dios para recitar ciertos versos. Por supuesto, los versos 75, 16-19 afirman que los versos coránicos se explican entre sí y que Dios es quien compiló los capítulos coránicos y los versos más adelante en el orden que se encuentra hoy en las copias del Corán. Capítulo 3. El viaje nocturno es la noche del decreto. En primer lugar, la visión de Mahoma durante el viaje nocturno / la noche del decreto. 1. Las contradicciones en las narraciones de los libros de tradiciones sobre el tema del viaje nocturno implican que usamos el Corán como el único criterio y la única fuente sobre este tema. El Corán nos muestra el vínculo directo entre el viaje nocturno y la noche del decreto cuando reflexionamos profundamente sobre los versículos 53, 1-11 y 81, 19-23. En otras palabras, el viaje nocturno de Mahoma ocurrió durante la noche del decreto durante el mes de ayuno lunar del Ramadán, y no durante el mes lunar de Rajab, como lo mantienen los autores de libros de tradiciones de la Edad Media. Por lo tanto, lo que sucedió es lo siguiente: Dios ha transportado a Muhammad durante el viaje nocturno desde la mezquita sagrada Kaaba en la Meca hasta la mezquita más lejana, que es el monte Al-Tur de Sinaí, Egipto. Por cierto, recordamos a los lectores el hecho de que el capítulo coránico 17 se titula significativamente, viaje nocturno. Dios dice en el Corán, gloria a aquel que viajó a su siervo de noche, desde la mezquita sagrada, hasta la mezquita más lejana, cuyas áreas hemos bendecido, para mostrarle nuestras señales. Él es el oyente, el espectador. 17.1. Los autores de la Edad Media malinterpretaron la frase, para mostrarle nuestros signos. Y dentro de sus narraciones míticas sobre el viaje nocturno, olvidaron que esta visión especial de Mahoma es una prueba para las personas que nunca deben agregar ningún detalle a su narrativa coránica. No hicimos la visión que le mostramos, excepto como prueba para la gente. 17.60. Desde la mezquita sagrada, hasta la mezquita más lejana, cuyas áreas hemos bendecido, para mostrarle nuestros signos. Él es el oyente, el espectador. 17.1. Los autores de la Edad Media malinterpretaron la frase, con el fin de mostrarle nuestros signos. Y dentro de sus narraciones míticas sobre el viaje nocturno, olvidaron que esta visión especial de Muhammad es una prueba para las personas que nunca deben agregar cualquier detalle a su narrativa coránica. No hicimos la visión que les mostramos, excepto como una prueba para las personas. 17.60. Desde la mezquita sagrada, hasta la mezquita más lejana, cuyas áreas hemos bendecido, para mostrarle nuestros signos. Él es el oyente, el espectador. 17.1. Los autores de la Edad Media malinterpretaron la frase, con el fin de mostrarle nuestros signos. Y dentro de sus narraciones míticas sobre el viaje nocturno, olvidaron que esta visión especial de Muhammad es una prueba para las personas que nunca deben agregar cualquier detalle a su narrativa coránica. No hicimos la visión que les mostramos, excepto como una prueba para las personas. 17.60. 2. Las personas que no pasan esta prueba son aquellas que adoptan y fabrican mitos sobre el tema del viaje nocturno y atribuyen falsamente tales narraciones míticas a Muhammad. Los autores de la Edad Media fallaron esta prueba ya que han fabricado mitos largos, elaborados y detallados sobre el viaje nocturno, y también debatieron y discutieron sobre ellos. Esto se aplica principalmente a aquellos que inventaron el mito de la llamada ascensión al cielo y lo agregaron por la fuerza a sus fabricaciones sobre el viaje nocturno. Por lo tanto, es mejor adherirse a la narrativa coránica del viaje nocturno, ya que el Corán es la única verdad absoluta, y esto nos hará pasar con éxito la prueba mencionada en 17.60. 3. Dentro de los capítulos coránicos 53 y 81, encontramos los detalles sobre los signos presenciados por Muhammad dentro del viaje nocturno. Vio a Gabriel en el horizonte del cielo, lo vio en el horizonte despejado. 81, 23, y más detalles se encuentran aquí. El corazón no mintió sobre lo que vio. ¿Discutirás con él sobre lo que vio? 53, 11-12, la vista no vaciló, ni excedió. Vio algunas de las grandes señales de su Señor. 53, 17-18, esto es lo que se menciona brevemente en este versículo, para mostrarle nuestras señales. 17, 1. 4. Es solo a través del Corán que entendemos la visión experimentada por Muhammad durante el viaje nocturno / la noche del decreto. Esta visión fue un encuentro entre Gabriel, el enviado celestial de Dios que pertenece al reino de Barzak, y Muhammad, el mensajero humano de Dios que pertenecía al reino físico. Muhammad estaba entre los seres humanos mortales, sus sentidos físicos no podían permitirle, ni permitir a ningún otro mortal, ver ángeles. Las almas no pueden ver criaturas etéreas de Barzak, es decir, ángeles, genios y demonios, mientras estas almas estén encerradas en sus cuerpos físicos creados de polvo / lodo. Esto significa que el corazón / ojos del alma de Muhammad, no su cuerpo y sus sentidos físicos, experimentaron esta visión y vieron a Gabriel y otros signos del viaje nocturno. En segundo lugar, Adán y Eva estaban en el paraíso de Barzak. Adán y Eva pudieron ver a Iblis / Satanás, una criatura etérea del nivel de existencia de Barzak, con sus ojos desnudos porque estaban viviendo dentro del paraíso de Barzak. Por lo tanto, el reino de Barzak los envolvió, antes de su pecado y su consiguiente descenso a la tierra.
Cuando comieron del árbol prohibido después de ser tentados por Satanás, sus cuerpos que estaban cubiertos con luz de Barzac se quedaron completamente desnudos después de perder esa cubierta, e intentaron en vano cubrir sus cuerpos con hojas de luz de Barzac de los árboles del paraíso. Punto. Por lo tanto, Satanás logró que cometieran un pecado y vieron la desnudez de sus cuerpos físicos por primera vez. Cuando descendieron a la tierra, un reino físico de la existencia, copularon y produjeron hijos. Adán. En tercer lugar, los seres humanos nunca experimentan niveles del reino de Barzac cuando viven en la tierra. Desde el descenso de Adán en la tierra, su progenie no puede ver ni contactar a las criaturas del reino de Barzac, es decir, ángeles, genios y demonios. Por lo tanto, los sentidos físicos de los cuerpos humanos no pueden hacerlo y uno no puede ver ángeles que registran los actos de las personas. Es solo al morir que el alma abandona el cuerpo físico y ve ángeles de la muerte. Los seres humanos verán ángeles, genios y demonios en el último día después de ser despojados de lo físico y entrar en un reino metafísico y eterno en el día de la resurrección. A medida que los dos receptores reciben, sentados a la derecha y a la izquierda. Ni una palabra pronuncia, pero hay un observador junto a él, listo. El aturdimiento de la muerte se ha convertido en verdad, esto es lo que trataste de evadir, y se toca la trompeta, este es el día prometido. Y cada alma se presentará, acompañado por un conductor y un testigo. Estabas en descuido de esto, así que levantamos tu pantalla de ti, tu visión de hoy es entusiasta. 50, 17-22. Por lo tanto, 1. Verá ángeles que registran los actos de uno solo durante el último día, y nunca durante la vida en la tierra. Las palabras corazón y alma son sinónimos exactos y el término visión en 50, 22 se refiere a las almas y nunca a los cuerpos. La visión del alma será tan aguda y verá ángeles, que son seres etéreos de Barzac. Al morir, el alma de uno ve a los ángeles de la muerte y entabla un diálogo con ellos, como se menciona en el Corán, y los que están cerca del lecho de muerte de una persona moribunda no pueden oír ni ver nada por el estilo. Entonces, cuando ha llegado a la garganta, como lo estás mirando, estamos más cerca que tú, pero no lo ves. Cuarto, los ángeles tomaron forma humana para ser vistos por los profetas. 1. Aparte del momento de la muerte y al último día, uno no puede ver a los ángeles en su forma real. Los ángeles tenían que tomar una forma humana para ser vistos por los mortales. Cuando los ángeles fueron enviados por Dios en misiones especiales, por ejemplo, cuando Dios envió ángeles en forma humana a Abraham para traer buenas noticias del nacimiento de Isaac y luego Jacob, y luego a Lot para contarle sobre la destrucción de su pueblo y que él y su familia deben huir de la aldea, excepto su esposa. Ver 11, 69-83. Dios envió al Espíritu Santo, Gabriel, en forma humana a María para que quedara embarazada de Jesús. Ver 19-17. 2. Cuando los politeístas mecanos de Corallis le pidieron a Muhammad que los hiciera ver ángeles, el Corán deja en claro que ningún ser humano verá ángeles excepto al morir y en el último día. Esta es una verdad absoluta que es inalterable. Y dijeron, oh, tú que recibiste el mensaje, ¿estás loco? ¿Por qué no nos traes a los ángeles, si eres sincero? No enviamos a los ángeles hacia abajo, excepto con razón, y no serán retenidos. 15, 6-8, los que no esperan encontrarse con nosotros dicen, si solo nos enviaran a los ángeles, o podríamos ver a nuestro Señor. Se han vuelto arrogantes dentro de sí mismos y se han vuelto excesivamente desafiantes. En el día en que vean a los ángeles, no habrá buenas noticias para los pecadores en ese día. 25, 21-22. Quinto, el evento único de que Muhammad experimente a Barzac y vea a Gabriel. 1. Llegamos a la conclusión de que Muhammad vio la visión y los signos, ver 17, 1, del viaje nocturno / la noche del decreto con su alma de una manera especial, porque vio a Gabriel en su forma etérea angelical en el horizonte del cielo y vio un vistazo del reino de Barzac. Esta es una gran señal especial otorgada por Dios solo a Mahoma. 2. El capítulo 53 del Corán proporciona algunas características de esta visión especial experimentada por el alma de Mahoma. Los politeístas mecanos de Corallis argumentaron en contra de esta visión de Mahoma durante la vida de Mahoma principalmente porque no podía describirlo, ya que está más allá de ser descrito usando palabras de cualquiera de los idiomas humanos. Mahoma nunca pudo describir el descenso de Gabriel o la forma angelical de Gabriel, no pudo describir la visión que captó del paraíso de Barzac, que es la morada de las almas de los que fueron asesinados por el amor de Dios, permanecerán allí en la dicha hasta el último día. Es el mismo paraíso de Barzac donde Adán y Eva vivieron antes de que Satanás los tentara a cometer el pecado de comer del árbol prohibido y, por lo tanto, fueron expulsados de él para descender a la tierra. Ningún lenguaje humano puede describir este paraíso de Barzac visto por el alma de Muhammad, en el lugar nombrado en el Corán como el árbol de la extremidad, mientras él estaba profundamente asombrado, mientras cubría el árbol de la extremidad lo que lo cubría. La vista hizo no titubeó, ni excedió. Vio algunas de las grandes señales de su Señor. 53, 16-18. Sexto, la importancia del viaje nocturno en relación con la visión de Mahoma. Debido a que es una visión muy especial otorgada a Mahoma durante la noche del decreto, requirió una preparación especial, a saber, el viaje nocturno cuando Muhammad fue transportado desde la mezquita sagrada Kaaba a la mezquita más lejana en el Sinaí. Este viaje nocturno ocurrió en un Ramadán durante la noche del decreto, cuando recibió la totalidad del texto coránico en su corazón en el monte Al-Tur de Sinaí. Capítulo 4. La mezquita más lejana está en el monte Al-Tur y no en Jerusalén. Primero, las raíces históricas de la falsa mezquita Al-Aqsa en Jerusalén.
1. Tanto la mezquita Omeya en Damasco como la llamada mezquita Al-Aqsa en Jerusalén fueron construidas por el califa Omeya Al-Walid ibn Abdul Malik. No había mezquitas en absoluto en Jerusalén cuando fue conquistada por las tropas árabes del califa Omar ibn al-Khattab. Los relatos históricos de la conquista árabe de Jerusalén nunca mencionan nada sobre la mezquita más lejana como si estuviera allí. El único edificio religioso allí en ese momento era la iglesia del Santo Sepulcro, y su patriarca insistió en no entregar nunca las llaves de Jerusalén, excepto al califa Omar, quien fue allí mismo para obtener las llaves de la ciudad y entrar en ella. Según los relatos árabes de la historia, cuando Omar deseaba realizar oraciones, no había mezquitas en absoluto en Jerusalén. Omar se negó a rezar dentro de la iglesia del Santo Sepulcro para no dar un pretexto a los árabes para demolerlo y construir una mezquita en su lugar. Por lo tanto, no había mezquitas en Jerusalén, y mucho menos la mezquita más lejana cuyo nombre árabe, Al-Aqsa, ha sido prestado por un califa Omeya por la fuerza, por razones políticas, para ser el nombre de una mezquita que él construyó en Jerusalén. 2. La razón política que llevó al califa Omeya, Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, a propagar una historia falsa de que su mezquita Al-Aqsa en Jerusalén fue donde Muhammad fue transportado durante el viaje nocturno fue que hubo un fuerte motivo para hacer que el Levante parezca una región sagrada, porque Damasco era la capital de los omeyas, en oposición a Hejaz, donde las figuras de oposición política que odiaban a los omeyas e incitaron a otros a rebelarse contra ellos se establecieron en Yatreb y la Meca. La lucha militar entre Hejaz, donde se establecieron los hombres rebeldes, y el Levante, centro del gobierno omeya, comenzó con la rebelión de Husayn ibn Ali, que estaba en Yatreb y asesinado en Irak, y luego por Abdullah ibn al-Zubayr que se estableció en la Meca y se proclamó a sí mismo como un califa desafiando a la dinastía omeya. Por supuesto, los omeyas ganaron esta lucha y aplastaron todas las rebeliones. Esto hizo que el Levante fuera el centro de atención y los habitantes derrotados de Hejaz sintieron que su región adquirió menor importancia en términos de influencia política. Esta marginación de la región de Hejaz fue una política sistemática principal para todos los califas omeyas. Los narradores fabricantes orales de hadices fueron empleados, y pagados generosamente, por los califas omeyas con el propósito de propaganda. Así, los oradores en las mezquitas sirvieron a los omeyas inventando hadices según los caprichos políticos y religiosos de los califas. Tales hadices incluyen los que se refieren a la llamada mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, que ha sido forzada a aparecer como vinculada al viaje nocturno de Mahoma. Se inventaron otras historias míticas y se extendieron por todas las mezquitas para afirmar la falsa idea de que esta mezquita de Jerusalén, y Al-Walid ibn Abdul Malik fue quien también construyó la mezquita llamada la Cúpula de la Roca, en Jerusalén, vinculada al mito de la ascensión al cielo, es un sitio sagrado, y está vinculado a la mezquita Yatreb, reconstruida también por el califa Al-Walid, a la mezquita sagrada Kaaba y al viaje nocturno. Algunos otros oradores narradores inventaron el mito de la supuesta ascensión de Mahoma al cielo, e instaron a los musulmanes a realizar una peregrinación a esta mezquita de Jerusalén. Tales falsedades sirvieron a los omeyas para hacer del Levante el foco de atención en lugar de la Meca y Yatreb en Hejaz. Tales mitos de las tradiciones orales fueron escritos durante la era abasí. Con el pasar del tiempo, los libros patrimoniales de tradiciones se han santificado como tomos sagrados y fuentes irrefutables, incuestionables infalibles de conocimiento divino. Durante las eras mameluca y otomana, los lectores árabes entre los musulmanes se sorprenderían al leer estas líneas nuestras y pueden condenarnos y rechazar los hechos de la historia que presentamos aquí. En segundo lugar, los contextos coránicos afirman que la mezquita más lejana está en el monte Al-Tur de Sinaí. 1. Este tema es muy extenso, mencionamos breves puntos sobre cuántos versos coránicos afirman el hecho de que la mezquita más lejana, mencionada en 17:1, está en el monte Al-Tur de Sinaí y nunca en Jerusalén, ya que esta ciudad no se menciona, explícita o implícitamente, en el Corán en absoluto. 2. De hecho, Dios menciona al Levante implícitamente, es decir, sin mencionar esta denominación misma, en el Corán como una tierra bendecida y una tierra santa, oh pueblo mío, entra en la tierra santa que Dios te ha asignado. 5:21, y lo entregamos a él y a Lot a la tierra que bendecimos para todas las personas. 21:71, sin embargo, la mezquita más lejana nunca se menciona como parte del Levante o como asociada con ella. El hecho de que las áreas de la mezquita más lejana estén bendecidas no lo hace necesariamente en el Levante, como asumieron los autores de la era abasida que escribieron tradiciones hadices orales. Si la mezquita más lejana estuviera en el Levante, habría sido mencionada en las historias coránicas de los profetas que habitaban en el Levante, desde Abraham hasta Jesús. Las historias de estos profetas ocupan una gran parte de las historias coránicas. El monte Al-Tur de Sinaí se menciona repetidamente en el Corán como sagrado y bendecido, más que la mención coránica implícita del Levante. El monte Al-Tur en el texto coránico está vinculado a la revelación de la Torá y el Corán y está asociado con la casa sagrada, es decir, la Kaaba. 3. Trazamos temáticamente, en los puntos a continuación, ciertos versos coránicos para mostrar cómo se infiere la ubicación de la mezquita más lejana. 3 dividido por 1, los versículos 17, 1-2 abordan el descenso revelación del Corán y la Torá. No debemos separar el contexto de 17, 1 y 17, 2, debido a la palabra gramatical, y, al comienzo de 17, 2. Gloria a aquel que viajó a su siervo de noche, desde la mezquita sagrada, hasta la mezquita más lejana, cuyas áreas hemos bendecido, para mostrarle nuestras maravillas. Él es el oyente, el contemplador. Le dimos a Moisés el libro, y lo convertimos en una guía para los israelitas. No toméis a nadie más que a mí como protector. 17, 1-2.
Sabemos por el Corán que Moisés recibió la Torá en el monte Al-Tur de Sinaí, por lo tanto, es el vínculo entre la mezquita sagrada Kaaba y el monte Al-Tur, que es la mezquita más lejana mencionada en 17:1. Dentro del viaje nocturno, Muhammad fue transportado milagrosamente de la Meca al monte Al-Tur. Por lo tanto, el monte Al-Tur es la mezquita más lejana, a diferencia de la mezquita sagrada Kaaba en la Meca. 3 medios. El monte Al-Tur se describe en el Corán como santo y bendecido, mientras leemos las palabras de Dios con Moisés en el monte Al-Tur del Sinaí. Entonces, cuando lo alcanzó, se le llamó, oh Moisés. Yo soy tu Señor. Quitarse los zapatos. Estás en el valle sagrado de Tuwa. 20:11-12. Este lugar se santifica porque fue testigo de la conversación de Dios con Moisés, e incluso el olivo, o la zarza ardiente, en el monte Al-Tur se describe como bendito. Cuando lo alcanzó, fue llamado desde el lado derecho del valle, en el lugar bendito, desde la zarza, oh Moisés, soy yo, Dios, el Señor de los mundos. 28:30. Entonces, cuando lo alcanzó, fue llamado, bienaventurado el que está dentro del fuego, y el que está alrededor. 27:8. Esta bendición de este árbol arbusto en el monte Al-Tur, la verdadera y única mezquita más lejana, continúa mientras el Corán lo asocia con la revelación divina, los cielos y la tierra, y la luz y la guía de Dios, y un árbol que brota de monte Al-Tur de Sinaí, que produce petróleo y condimento para quienes comen. 23:20. Dios es la luz de los cielos y la tierra. Alimentado por un árbol bendecido, un olivo. Dios guía su luz a quien quiera que lo guíe. 24:35. Por supuesto, la guía y la luz de Dios es su escritura libro. Esto aumenta el vínculo entre el monte Al-Tur y el Corán mismo. Dios es la luz de los cielos y la tierra. Alimentado por un árbol bendecido, un olivo. Dios guía su luz a quien quiera que lo guíe. 24:35. Por supuesto, la guía y la luz de Dios es su escritura libro. Esto aumenta el vínculo entre el monte Al-Tur y el Corán mismo. Dios es la luz de los cielos y la tierra. Alimentado por un árbol bendecido, un olivo. Dios guía su luz a quien quiera que lo guíe. 24:35. Por supuesto, la guía y la luz de Dios es su escritura libro. Esto aumenta el vínculo entre el monte Al-Tur y el Corán mismo. 3/3. El monte Al-Tur está asociado con el descenso revelación de la Torá a Moisés y es el lugar donde Dios habló con Moisés por primera vez. Además, el monte Al-Tur es el que Dios movió sobre los israelitas cuando se hizo el pacto con ellos y se postraron en sus barbillas mientras sus ojos estaban fijos en el monte que colgaba sobre sus cabezas. Además, el monte Al-Tur es aquel en el que Moisés le pidió al Señor que permitiera que sus ojos lo vieran, y cuando Dios se manifestó en el monte Al-Tur, se convirtió en polvo y Moisés cayó inconsciente, y cuando se recuperó, se postró e imploró a Dios por perdón, y cuando Moisés vino a nuestra cita, y su Señor le habló, dijo, mi Señor, permíteme mirarte y verte. Él dijo, no me verás, pero mira el monte, si se queda en su lugar, me verás. Pero cuando su Señor se manifestó en la montaña, lo convirtió en polvo, y Moisés cayó inconsciente. Luego, cuando se recuperó, dijo, gloria sea contigo, me arrepiento de ti, y yo soy el primero de los creyentes. 7:143. Esto significa que el monte Al-Tur es un lugar de postración antes de la manifestación divina en la historia coránica de Moisés. Los israelitas se postraron cuando el monte Al-Tur se elevó sobre ellos durante el evento de hacer el pacto, estaban asustados de que el monte Al-Tur cayera sobre sus cabezas, y cuando suspendimos el monte sobre ellos, como si fuera un paraguas, y pensaron que caería sobre ellos, aférrate a lo que te hemos dado, y recuerda lo que contiene, para que puedas alcanzar la piedad. 7:171. La palabra árabe para mezquita, espero cuando su Señor se manifestó en la montaña, la convirtió en polvo y Moisés cayó inconsciente. Luego, cuando se recuperó, dijo, gloria sea para ti, me arrepiento y soy el primero de los creyentes. 7:143. Esto significa que el monte Al-Tur es un lugar para postrarse antes la manifestación divina en la historia coránica de Moisés. Los israelitas se postraron cuando el monte Al-Tur se elevó sobre ellos durante el evento de hacer el pacto, se asustaron para que el monte Al-Tur no cayera sobre sus cabezas, y cuando suspendimos el monte sobre ellos, como si fuera un paraguas, y pensaron que caería sobre ellos, aférrate a lo que te hemos dado, y recuerda lo que contiene, para que puedas alcanzar la piedad. 7:171. La palabra árabe para mezquita, espero cuando su Señor se manifestó en la montaña, la convirtió en polvo y Moisés cayó inconsciente. Luego, cuando se recuperó, dijo, gloria sea para ti, me arrepiento y soy el primero de los creyentes. 7:143. Esto significa que el monte Al-Tur es un lugar para postrarse antes la manifestación divina en la historia coránica de Moisés. Los israelitas se postraron cuando el monte Al-Tur se elevó sobre ellos durante el evento de hacer el pacto, se asustaron para que el monte Al-Tur no cayera sobre sus cabezas, y cuando suspendimos el monte sobre ellos, como si fuera un paraguas, y pensaron que caería sobre ellos, aférrate a lo que te hemos dado, y recuerda lo que contiene, para que puedas alcanzar la piedad. 7:171. La palabra árabe para mezquita, lo convirtió en polvo, y Moisés cayó inconsciente. Luego, cuando se recuperó, dijo, gloria sea para ti, me arrepiento y soy el primero de los creyentes. 7:143.
Esto significa que el monte Al-Tur es un lugar para postrarse antes la manifestación divina en la historia coránica de Moisés. Los israelitas se postraron cuando el monte Al-Tur se elevó sobre ellos durante el evento de hacer el pacto, se asustaron para que el monte Al-Tur no cayera sobre sus cabezas, y cuando suspendimos el monte sobre ellos, como si fuera un paraguas, y pensaron que caería sobre ellos. Aférrate a lo que te hemos dado, y recuerda lo que contiene, para que puedas alcanzar la piedad. 7. 171. La palabra árabe para mezquita es lo convirtió en polvo, y Moisés cayó inconsciente. Luego, cuando se recuperó, dijo, Gloria sea para ti, me arrepiento y soy el primero de los creyentes. 7. 143. Esto significa que el monte Al-Tur es un lugar para postrarse antes la manifestación divina en la historia coránica de Moisés. Los israelitas se postraron cuando el monte Al-Tur se elevó sobre ellos durante el evento de hacer el pacto, se asustaron para que el monte Al-Tur no cayera sobre sus cabezas, y cuando suspendimos el monte sobre ellos, como si fuera un paraguas, y pensaron que caería sobre ellos. Aférrate a lo que te hemos dado, y recuerda lo que contiene, para que puedas alcanzar la piedad. 7. 171. La palabra árabe para mezquita es me arrepiento de ti, soy el primero de los creyentes. 7. 143. Esto significa que el monte Al-Tur es un lugar de postración antes de la manifestación divina en la historia coránica de Moisés. Los israelitas se postraron cuando el monte Al-Tur se elevó sobre ellos durante el evento de hacer el pacto, estaban asustados de que el monte Al-Tur cayera sobre sus cabezas, y cuando suspendimos el monte sobre ellos, como si fuera un paraguas, y pensaron que caería sobre ellos. Aférrate a lo que te hemos dado, y recuerda lo que contiene, para que puedas alcanzar la piedad. 7. 171. La palabra árabe para mezquita es me arrepiento de ti, soy el primero de los creyentes. 7. 143. Esto significa que el monte Al-Tur es un lugar de postración antes de la manifestación divina en la historia coránica de Moisés. Los israelitas se postraron cuando el monte Al-Tur se elevó sobre ellos durante el evento de hacer el pacto, estaban asustados de que el monte Al-Tur cayera sobre sus cabezas, y cuando suspendimos el monte sobre ellos, como si fuera un paraguas, y pensaron que caería sobre ellos. Aférrate a lo que te hemos dado, y recuerda lo que contiene, para que puedas alcanzar la piedad. 7. 171. La palabra árabe para mezquita es los israelitas se postraron cuando el monte Al-Tur se elevó sobre ellos durante el evento de hacer el pacto, estaban asustados de que el monte Al-Tur cayera sobre sus cabezas, y cuando suspendimos el monte sobre ellos, como si fuera un paraguas, y pensaron que caería sobre ellos. Aférrate a lo que te hemos dado, y recuerda lo que contiene, para que puedas alcanzar la piedad. 7. 171. La palabra árabe para mezquita es los israelitas se postraron cuando el monte Al-Tur se elevó sobre ellos durante el evento de hacer el pacto, estaban asustados de que el monte Al-Tur cayera sobre sus cabezas, y cuando suspendimos el monte sobre ellos, como si fuera un paraguas, y pensaron que caería sobre ellos. Aférrate a lo que te hemos dado, y recuerda lo que contiene, para que puedas alcanzar la piedad. 7. 171. La palabra árabe para mezquita es masjid, un término que significa literalmente la ubicación de la postración, y debido a que el monte Al-Tur está muy lejos de la mezquita sagrada Kaaba en la Meca, el Corán lo describe como al-Masjid al-Aqsa o la mezquita más lejana en 17, 1, 3/4. Hay otro fuerte vínculo entre el monte Al-Tur y el Corán. Moisés recibió las tabletas de la Torá en el monte Al-Tur, y demostramos aquí ahora que Mahoma recibió el texto coránico en su corazón en el mismo lugar en el monte Al-Tur durante el viaje nocturno. Dios dice lo siguiente acerca de Moisés cuando se encontró con Dios en el monte Al-Tur, y le inscribimos en las tablas todo tipo de iluminaciones y una explicación decisiva de todas las cosas. 7. 145. Esto significa que Moisés recibió el libro de la Torá escrito en tabletas. Dios dice lo siguiente sobre el Corán mismo: les hemos dado un libro, que detallamos con conocimiento, orientación y misericordia para las personas que creen. 7:52. Muchos otros versículos similares describen el Corán como un libro detallado sobre todo en religión, pero nos centramos aquí en el hecho de que este versículo de Mecan 7:52, es decir, revelado en la Meca y no en Yatreb, describe el Corán como un libro escrito, y esto significa que todo su texto descendió como un libro escrito. Un libro te fue revelado. 7:2. Por lo tanto, como Moisés recibió la Torá como un libro escrito en el monte Al-Tur de Sinaí, a Mahoma se le dio todo el Corán como un libro escrito dentro de su corazón en el mismo lugar. 3/5. El vínculo entre el monte Al-Tur y el Corán se fortalece cuando leemos la historia coránica de Moisés y los 70 hombres israelitas que lo acompañaron en el evento de hacer el pacto en el monte Al-Tur para expresar su arrepentimiento después de adorar el becerro de oro e implorar al Dios por perdón. Después de que el monte Al-Tur fue suspendido sobre sus cabezas y estaban muy asustados mientras se postraban, Moisés imploró el perdón y la misericordia de Dios. Dios respondió otorgando misericordia especialmente a aquellos que siguen al mensajero de los gentiles, enviados por todas las personas, a quienes se encuentran mencionados en la Torá y el Evangelio. 7. 157. Esto significa que la Torá dada a Moisés en el monte Al-Tur menciona a Mahoma y el último mensaje de Dios. Dios nos dice que Mahoma también se menciona en el Evangelio. Así, 3/6, la Torá, la revelación que descendió sobre Moisés, menciona el Corán y Mahoma, el mensajero de los gentiles, y de manera similar, el Corán menciona la Torá y Moisés. De hecho, la mitad de las historias coránicas de profetas mensajeros son sobre Moisés y los israelitas. El Corán entabla un diálogo con los israelitas y les recuerda la auténtica Torá. Los versículos sobre este tema son más que los que se dirigen a los propios incrédulos de Mecan.
A pesar del hecho de que hubo mensajes celestiales o escrituras en las eras entre la Torá y el Corán, Dios en el Corán describe la Torá en formas similares empleadas para describir el Corán y menciona algunos versículos de la Torá dentro del texto coránico, por ejemplo, vers 6, 91-92, 6, 154-155, 5, 43-45, 28, 43, 46, 30, 87, 19 y 26, 192-197, 4, entre el capítulo coránico 17 y el capítulo coránico 53, esta fusión entre el Corán y la Torá se manifiesta principalmente en los capítulos coránicos 17 y 53, por cierto, son los dos capítulos que hablan sobre el descenso / revelación del Corán. 4 dividido por 1, el capítulo 17 del Corán se titula significativamente, Viaje nocturno, o Isra, en árabe, y algunos autores de la Edad Media llaman a este capítulo coránico 17 como, los israelitas. Sus versos comienzan hablando sobre el viaje nocturno desde la mezquita sagrada de Kaaba hasta la mezquita más lejana en 17, 1, y los otros versos que siguen a este hablan sobre el descenso / revelación de la Torá y sobre la historia de los israelitas. Al final del capítulo 17 del Corán, volvemos a encontrar versículos sobre Moisés y los israelitas relacionados con la descendencia / revelación del Corán, de la misma manera que encontramos en los versículos al comienzo del capítulo 17 del Corán. Un versículo habla sobre el descenso de la totalidad del Corán en un momento dado, con la verdad lo enviamos, y con la verdad descendió. 17, 105, el siguiente verso habla sobre la revelación gradual de los versos coránicos en partes dentro de la lengua / memoria de Mahoma en Arabia, un Corán que desarrollamos gradualmente, para que pueda recitarlo a la gente con el tiempo, y lo revelamos en etapas. 17, 106, Dios se dirigió a los árabes politeístas aquí, di, cree en ello o no creas. 17, 107, y luego, Dios le recordó a los árabes que los sabios entre los israelitas en Arabia cayeron sus barbillas, postradas, cuando escucharon el Corán al recordar el pacto con Dios en el Sinaí por el monte Al-Tur. Esto significa que se vincularon entre la Torá descendió en su totalidad allí y como cuenta sobre el Corán y que deben creer en él una vez que se revela como el último mensaje de Dios, ya que el Corán prometido por Dios ha descendido, a su vez, por el monte Al-Tur. Comilla doble. Aquellos a quienes se les dio conocimiento antes, cuando se les recita, caen de rodillas, postrados. Y dicen, gloria a nuestro Señor. La promesa de nuestro Señor se cumple, y se caen a la barbilla, llorando, y eso aumenta su humildad. 17, 107-109. Por lo tanto, algunos de los israelitas en Arabia creían en el Corán y se consideraban afortunados de presenciar su revelación en Arabia según la promesa o profecía mencionada en la Torá y dentro del pacto de Dios hecho con sus antepasados. En el Sinaí cuando el monte Al-Tur se hizo para suspender sobre sus cabezas. 4 medios. El capítulo 53 del Corán comienza con versos que hablan de cómo Gabriel se reunió con Muhammad para transmitir el Corán a su corazón. En el medio del capítulo 53 del Corán, leemos que Dios menciona rollos / escrituras de Moisés y Abraham. ¿O no fue informado de lo que hay en los rollos de Moisés? Y de Abraham, ¿quién cumplió? 53, 36-37, y el resto de los versículos, es decir, 53, 38-62, contienen algunos versículos de la Torá y los rollos de Abraham. 5. Vinculación del monte Al-Tur con la Kaaba. El versículo 17, una asocia la mezquita sagrada, es decir, la Kaaba en la Meca, con la mezquita más lejana, es decir, el monte Al-Tur del Sinaí. Pero queda un último problema. Como los versos coránicos explican y arrojan luz unos sobre otros, este vínculo o asociación entre el monte Al-Tur y la Kaaba debe haber estado implicado en otros versos coránicos para afirmar lo que hemos inferido de 17, 1 que el monte Al-Tur de Sinaí es la mezquita más lejana. De hecho, encontrar estos versículos que afirman este enlace es muy fácil. Un quinto, Dios dice lo siguiente en el Corán, por la higuera y el olivo. Y por el monte Al-Tur del Sinaí. Y por esta ciudad segura. 95, 1-3, por supuesto, Oliva y Mount Al-Tur están vinculados al Sinaí, cuyo nombre se menciona en 95, 2, y la asociación con la Meca se hace en 95, 3, ya que Dios se refiere a la Meca como la ciudad segura, porque Dios ha hecho su sagrada casa allí como santuario sagrado para peregrinos. Así, Dios en 95, 1-3 jura por la ubicación bendecida, el monte Al-Tur de Sinaí, por sus dos árboles bendecidos principales, la higuera y el olivo, y luego por la Meca y su principal bendición, seguridad y protección. 5 medios. La asociación o vínculo ocurre nuevamente cuando Dios en el capítulo 52 del Corán, que se titula significativamente, Al-Tur, jura por el monte Al-Tur del Sinaí, por el Corán y luego por la Kaaba, por el monte Al-Tur, y por un libro inscrito en un pergamino publicado, y por la casa frecuente. 52, 1-4, el Corán se menciona entre el monte Al-Tur y la Kaaba, la casa sagrada de Dios, porque Mahoma fue transportado a través del viaje nocturno desde la mezquita sagrada de Kaaba a la mezquita más lejana, que es el monte Al-Tur de Sinaí. 6. Esto significa que el viaje nocturno de Muhammad fue al monte Al-Tur durante la noche del decreto para recibir el Corán allí y presenciar las grandes señales que hemos discutido anteriormente. Mount Al-Tur es la mezquita más lejana y nunca la mezquita de Jerusalén construida por un califa omeya. Jerusalén nunca se menciona en el Corán, mientras que el monte Al-Tur de Sinaí se menciona muchas veces en el texto coránico como un lugar bendecido.
Las razones políticas, hacer que la gente realizara una peregrinación a Jerusalén en lugar de la Meca, que fue controlada por el rebelde Abdullah ibn al-Zubayr por un tiempo, que hizo que los omeyas quisieran cambiar el enfoque espiritual hacia el levante en lugar de Hajj, llevaron a escritos posteriores, es decir, narraciones y hadices que eran tradiciones orales al principio, acerca de este evento que ha hecho que las personas ignoren el valor real del monte Al-Tur alabado muchas veces en el Corán. Se encuentra en el Sinaí, Egipto. Por cierto, Egipto es el único país sobreviviente mencionado en el Corán. De hecho, se menciona en decenas de versos coránicos implícita y explícitamente. Para más detalles sobre el Sinaí y el monte Al-Tur en el Corán, remitimos a nuestros queridos lectores al anexo de nuestro libro, en inglés, titulado Egipto en el Sagrado Corán. Este anexo se encuentra en este enlace. Remitimos a nuestros queridos lectores al anexo de nuestro libro, en inglés, titulado Egipto en el Sagrado Corán. Este anexo se encuentra en este enlace. Remitimos a nuestros queridos lectores al anexo de nuestro libro, en inglés, titulado Egipto en el Sagrado Corán. Este anexo se encuentra en este enlace, ahl-alquran.com. En tercer lugar, un resumen. 1. La primera característica de la noche del decreto es el descenso / revelación de la totalidad del texto coránico al mismo tiempo, inscrito o inspirado en el corazón / alma de Mahoma, cuando fue transportado milagrosamente de la Meca a través del viaje nocturno al monte Al-Tur, y luego en etapas en su memoria y lengua en Arabia en ciertas ocasiones. Por lo tanto, Mahoma no recordaba versos inscritos en su alma / corazón a menos que con el permiso de Dios. Esto es afirmado por el hecho coránico de que Mahoma nunca conoció el futuro, y algunos de los versos coránicos revelados hablan sobre eventos futuros que tuvieron lugar más adelante durante su vida en Arabia. 2. Durante la noche del decreto, Muhammad fue transportado desde la mezquita sagrada a través del viaje nocturno hasta el monte Al-Tur, que es la mezquita más lejana mencionada en 17:1, y esto significa que el viaje nocturno tuvo lugar durante la noche de decreto en un Ramadán. Este evento ordenado por el Dios Todopoderoso Dios combina la santidad, la pureza y la bendición del tiempo y el lugar, es decir, la noche del decreto es un tiempo bendecido, mejor que 1000 meses, ver 97:3, y la mezquita más lejana es bendecida y también lo son las áreas a su alrededor. Todo esto se combina con la bendición de la revelación coránica misma, vers 6, 92, 6, 155, 21 a 50 y 38, 29. 3. Muhammad durante el viaje nocturno que tuvo lugar en la noche del decreto recibió el Corán cuando estaba junto al monte Al-Tur de Sinaí, conocido como la mezquita más lejana en 17:1 en lugar de la mezquita sagrada, que es la Kaaba en la Meca. Mahoma estaba junto al monte Al-Tur en el mismo lugar exactamente donde Moisés recibió las tabletas de la Torá. Es el mismo lugar donde Dios le habló a Moisés a través de la zarza ardiente o el árbol. Es el mismo lugar donde se hizo el pacto de Dios con los israelitas y el monte Al-Tur suspendido sobre sus cabezas milagrosamente. Es el mismo lugar donde Moisés pidió ver a Dios y su solicitud fue rechazada, y cuando Dios se manifestó en el monte Al-Tur, se convirtió en polvo y Moisés cayó inconsciente, y el monte se puso de pie nuevamente en la misma forma que antes. Punto. Dentro de la historia coránica del descenso / revelación de la Torá, se nos informa que la Torá menciona las buenas noticias tanto de la profecía o ministerio de Mahoma como del descenso del Corán. Esta es la razón por la cual el monte Al-Tur, también conocido como la mezquita más lejana, está vinculado directamente a la santidad, la bendición, la pureza y la bendición, y también está asociado directamente con la Meca y su Kaaba, también conocida como la mezquita sagrada, según los capítulos coránicos 17, 52 y 95. 4. Las narrativas y los relatos de los libros patrimoniales de tradiciones escritos durante la era abasida y los motivos políticos durante la era omeya son responsables del grave error que ha estado ocurriendo durante siglos, es decir, asumir que la mezquita más lejana mencionada en 17:1 como refiriéndose a la llamada mezquita Al-Aqsa en Jerusalén construida por el califa Al-Walid ibn Abdul Malik y que nunca existió cuando los árabes conquistaron el Levante. Por lo tanto, los historiadores han ignorado al monte Al-Tur. De hecho, el Corán nunca menciona la ciudad de Jerusalén, más bien, menciona la mezquita sagrada Kaaba y la mezquita más lejana, es decir, el monte Al-Tur, como lugares bendecidos. El Corán se refiere también a la mezquita de Yatreb implícitamente en 108-109 dentro del contexto de la historia coránica de Mahoma, pero no como un sitio sagrado. Si la mezquita más lejana mencionada en 17:1 existía en Jerusalén y si el viaje nocturno se hiciera hacia esta ciudad, esto debería haber sido mencionado en el Corán, afirmado con muchas asociaciones, en lugar del monte Al-Tur. Este nunca es el caso en lo que respecta al texto coránico. Capítulo V. El descenso del destino durante la noche del decreto. Dios dice lo siguiente en el Corán, lo enviamos la noche del decreto. ¿Pero qué te transmitirá cuál es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que 1000 meses. En ella descienden los ángeles y el espíritu, por el permiso de su Señor, con cada orden. Paces, hasta el amanecer. 97:1-5. Primero, seres humanos entre elecciones y pruebas. 1. Hemos afirmado anteriormente que Dios ha creado el universo para probar a los seres humanos y que los ángeles son un elemento principal en la preparación de esta prueba. La reunión anual de ángeles para descender con el destino de las personas es cada noche de decreto en Ramadán. Este es el mismo día cuando el Corán descendió a la tierra en el monte Al-Tur cuando Gabriel se encontró con Muhammad. 2. La filosofía de esta prueba de vida se basa en dos elementos. 1. La libertad de elegir, creer y, obedecer. Y, 2. Destinos predestinados impuestos a los seres humanos sin elegirlos.
La gente no será juzgado según estos destinos predeterminados, más bien, serán juzgados en función de su libertad de elección con respecto a sus actos y creencias. Los destinos predeterminados impuestos a todos los seres humanos son el tiempo y el lugar del nacimiento y la muerte, la duración de la vida, la paternidad, las calamidades que recaen sobre uno y las ganancias asignadas a uno. Las ganancias incluyen alimentos, posesiones, ganancias, duración de la vida, dinero, estilo de vida, progenie, etc. Incluso el aire respirado en los pulmones. El destino de la muerte incluye cuándo, dónde y cómo se va a morir y de qué causa. Los seres humanos no pueden escapar de tales destinos predeterminados, pero tienen libertad de elección con respecto a otras cosas, especialmente sus acciones, prácticas y creencias hasta que mueren. Así, los seres humanos entran en la prueba de vida a medida que sus almas entran en sus cuerpos e interactúan con los eventos, elementos y opciones del mundo transitorio, y las almas eventualmente abandonan los cuerpos por la muerte. Cuando todos los seres humanos son probados hasta el último ser humano creado en la Tierra, según el número desconocido de seres humanos predeterminados, el universo será destruido durante la hora. En el último día, también conocido como el día de la resurrección / juicio, todas las almas humanas deberán presentarse ante el Señor Dios para el juicio después de que termine la prueba de la vida. Cada alma estará acompañada por 2 ángeles, un conductor y un testigo, ver 50, 21, que acompañaron al alma cuando llevaba la carne humana, durante su vida en la tierra para registrar los actos de uno. Reafirmamos aquí que uno nunca es juzgado con respecto a destinos predestinados, Dios juzgará a uno. 3. Por lo tanto, el arcángel Gabriel, o el Espíritu, además de darle a Muhammad el Corán en un momento durante la noche del decreto, desciende anualmente en la tierra cada noche del decreto, con ángeles bajo su mando, para dar a luz el destino predeterminado para todo año hasta la próxima noche de decreto. Esto ocurre cada Ramadán, hasta el final de los días cuando llega la hora y el universo es destruido antes del día de la resurrección. Los seres humanos tienen la libertad absoluta de rechazar o adherirse a las legislaciones de la Sharia divina del Corán, y esta es su responsabilidad en la que se basa su juicio en el último día. Los seres humanos no pueden tener ninguna opción o control con respecto a los destinos predestinados, nacimiento / muerte, parentesco, ganancias y calamidades. La misión de Gabriel como enviado de Dios a los mensajeros / profetas ha terminado. En segundo lugar, existen destinos predestinados en la omnisciencia de Dios. 1. Dios afirma su omnisciencia en el Corán, Dios sabe lo que toda mujer lleva, y cada aumento y disminución de los úteros. Con él, todo es por medida. 13.8. La omnisciencia de Dios es eterna y permanente. 2. Por lo tanto, la cuenta regresiva de la duración de la vida comienza una vez que uno nace, Dios predetermina esta duración y el momento del nacimiento y la muerte antes de que uno nazca. Por lo tanto, la duración de la vida es como un reloj de arena. Dios dice en el Corán: ninguna mujer concibe ni entrega, excepto con su conocimiento. Ningún ser vivo avanza en años, o su vida se acorta, excepto en un libro. 35.11. 3. Este libro o registro mencionado en 35.11 contiene ganancias aseguradas por Dios a todas las criaturas vivientes en la tierra, no solo a los seres humanos, y sus tiempos de nacimiento / muerte, duración de vida, ubicación y estilo de vida, predestinados dentro del eterno y permanente de Dios omnisciencia. No hay criatura en movimiento en la tierra, pero su sustento depende de Dios, y Él sabe dónde vive y dónde descansa. Todo está en un libro claro. 11.6. Y en el cielo está tu sustento, y lo que te prometieron. Por el Señor del cielo y de la tierra, es tan cierto como el hecho de que hablas. 51, 22-23, 4. La gente común teme la muerte, pero el Corán afirma el siguiente hecho: la muerte de la que huyes te alcanzará. 62, 8. Por lo tanto, uno no puede posponer, evadir o acelerar la propia muerte, uno morirá solo dentro del tiempo predestinado por Dios. Cuando los hipócritas en la ciudad-estado de Yathrib dijeron lo siguiente después de la batalla de Uhud: si fuera por nosotros, ninguno de nosotros habría sido asesinado aquí. 3. 154. Dios refuta su punto de vista. Incluso si te hubieras quedado en tus hogares, aquellos destinados a ser asesinados habrían marchado a sus lechos de muerte. 3. 154. Así, uno muere, naturalmente, a causa de una enfermedad, por ser asesinado, etc., cuando llega el momento predestinado de la muerte. Por lo tanto, se marcha inevitablemente a este tiempo predestinado de la muerte y, por supuesto, no hay vuelta atrás en el tiempo. 5. La gente común trata de evitar las calamidades tanto como sea posible. Los verdaderos creyentes saben que las calamidades de cada ser humano están predeterminadas por Dios. Según estos versículos, cada alma probará la muerte. Te cargamos con adversidad y prosperidad, una prueba. Y a nosotros serás devuelto. 21-35, no nos pasará nada excepto lo que Dios nos ha ordenado. 9:51. Por supuesto, 9:51 incluye tanto la adversidad como la prosperidad mencionadas en 21-35 como parte de la prueba de vida para todos los seres humanos, y son elementos incontrolados predestinados dentro de la omnisciencia de Dios antes de que se hayan creado el universo, la tierra y la humanidad. Ocurrir. Eso es fácil para Dios. Para que no te entristezcas por lo que te escapa. 6. Así, Dios ha registrado en un libro todos los destinos ordenados e impuestos a los seres humanos, además, los hechos, pensamientos,
prácticas, etc. de uno son registrados por los ángeles, ya que el juicio en el más allá se basa en cosas hechos posturas adoptadas por libre albedrío y libre albedrío, pero las palabras hechos que no se juzgan son los que están dentro de los siguientes casos: locura, mientras duerme, olvido, debilidad y coerción compulsión. Esta grabación de los actos palabras de uno se describe en estos versículos, por cada persona que hemos unido su destino a su cuello. Y en el día de la resurrección, le traeremos un libro que encontrará abierto. Tu libro, hoy no habrá nadie más que usted para llamarlo a la cuenta. Quien se guía por su propio bien. Y el que se extravía en su detrimento. 7. Por lo tanto, hay dos tipos de registros para cada ser humano: uno de destinos predestinados que no serán juzgados en el más allá, y 2, uno de los hechos palabras elegidos libremente y en los que se basa el juicio de uno. Los destinos predestinados permanecen registrados escritos dentro de la omnisciencia de Dios hasta que los ángeles los realizan en el mundo transitorio y son agentes para que tengan lugar y se ejecuten en momentos específicos, es decir, los ángeles descienden con Gabriel una vez al año a la tierra mientras llevan estos destinos impuestos a la humanidad durante todo un año. Esto ocurre cada Ramadán durante la noche del decreto. En tercer lugar, los ángeles ejecutan y se dan cuenta de los destinos ordenados dentro de la omnisciencia de Dios. 1. El tiempo es el elemento ausente, que está siempre presente aquí. 2. El tiempo es la cuarta dimensión de la materia, donde hay materia física, hay tiempo. Por lo tanto, los seres humanos, cuerpo y alma, existen y viven dentro del marco del tiempo. Sin embargo, cuando uno duerme, su alma se libera temporalmente de los confines del cuerpo y el tiempo, a medida que el alma regresa al reino de Barzak. Una vez que uno está despierto, el alma regresa tanto al cuerpo como al marco espacio-temporal. Las almas de los muertos regresan a Barzak en un estado de atemporalidad y sin sentido hasta el día de la resurrección, cuando los seres humanos son juzgados en función de sus obras palabras elegidas libremente en el mundo transitorio. Una vez despierto y resucitado, uno no siente el paso del tiempo cuando el alma estaba en el reino de Barzak. Después de la resurrección, las personas asumirán que durmieron murieron por un día de una parte de un día, ver 259, 18, 19 y 30, 55-56. Así, 3. Dios menciona en el Corán los diferentes tipos niveles de tiempo con respecto a los mandamientos decretos divinos del Señor. El mandato de Dios ha venido, así que no se apresuren. 16, 1. Este versículo muestra que el mandato decreto divino de la hora a ocurrir ya se ha emitido dentro del nivel metafísico relacionado con Dios, pero la realización de este mandato dentro del ámbito físico del universo implica alcanzar un cierto tiempo predeterminado dentro del nivel de los seres humanos. Punto. Es por eso que en 16, 1, vemos el tiempo presente perfecto en la frase, ha llegado, y el tiempo presente simple en la frase, no te apresures. 4. La diferencia relatividad en el tiempo entre nuestro reino físico y el reino metafísico de los niveles de Barzak está implícita en estos versículos, y te piden que aceleres el castigo. Pero Dios nunca rompe su promesa. Un día con tu Señor es como 1000 años según tu cuenta. 22:47, regula todos los asuntos, desde los cielos hasta la tierra. Luego ascienden a él en un día cuya duración es de 1000 años según tu cuenta. 32:5. Esta relatividad diferencia en el tiempo implica un punto de convergencia temporal, a saber, la noche del decreto que tiene lugar en cada Ramadán, una noche que es mejor que 1000 meses. Por lo tanto, un día con nuestro Señor, es decir, cuando se producen ascensos y descensos de ángeles con destinos y decretos órdenes con respecto a los seres humanos, mencionados en 22:47 y 32:5 significa 1000 Ramadán en 1000 años lunares según el recuento de seres humanos del calendario lunar y los cálculos de tiempo en la Tierra. 6. Dios ha creado todas las almas de todos los seres humanos juntas a la vez, dentro del reino de Barzak, desde el alma de Adán hasta el alma del último ser humano que existirá antes de que llegue la hora. Oh pueblo, teme a tu Señor, quien te creó a partir de una sola alma. 4. Y es Él quien te produjo de una sola persona, luego un depósito, luego un depósito. 6. 98. Por lo tanto, las almas de todos los seres humanos se crean a partir de una sola alma, y el reino de Barzak contiene almas de los muertos y las almas de esas personas aún por nacer. La resurrección será un proceso inverso, a medida que las almas de todos los seres humanos regresen al alma única y original de donde fueron emitidas, tu creación y tu resurrección son solo como un alma individual. 31:28. Un alma permanece en un estado de profundo sueño de atemporalidad e insensatez en el reino de Barzak hasta que llegue su turno de usar un cuerpo, un embrión al principio, y entrar en la prueba de la vida. Dios elige a los padres de este ser humano y el orden cronológico de su ascendencia y, posible, progenie. Esta alma es un agente libre dentro del cuerpo humano durante su duración de vida, y tiene sus destinos predestinados, ganancias, calamidades, hora y lugar de nacimiento muerte. El alma deja el cuerpo para siempre en la muerte, ya que regresa al reino de Barzak, que es su lugar original. Al morir, el alma ve a los ángeles de la muerte informando al alma de su destino eterno, ya sea en el infierno o en el paraíso, que sucederá después del día del juicio. Las almas de los muertos regresan al reino de Barzak, donde existen las almas de los muertos, cuya prueba de vida terminó, y las almas de esas personas aún por nacer, que aún no se han probado en la tierra, según el Corán. Las almas de los muertos que fueron probadas en la tierra llevan consigo sus registros de obras, preservadas por los ángeles.
Esto ocurre a todos los seres humanos a medida que la prueba de la vida es ordenada por Dios a toda la humanidad, hasta que la última persona probada antes de la hora tenga lugar y el universo sea destruido. 7. ¿Cuál es el papel de los ángeles aquí? ¿Cuál es el papel de la noche del decreto aquí? Los ángeles nunca conocen las almas de esas personas aún por nacer, son conocidos solo por nuestro Señor Dios omnisciente en el depósito del reino de Barzak, esperando que sus turnos, predeterminados solo por Dios, nazcan en la tierra para ser probados. Cuando el decreto mandato divino viene con sus detalles de que alguien va a nacer este año, el Espíritu, es decir, Gabriel, y los ángeles bajo él son informados con este mandato decreto dentro de la noche del decreto, que se repite una vez al año. Cada Ramadán, junto con los otros tipos de destinos predestinados e impuestos a todos los seres humanos, incluido quien morirá este año y sus almas regresarán al reino de Barzak hasta el final de los días. Dentro de la noche de decreto anual en el Ramadán, las ganancias y las calamidades de las personas vivas descienden como parte de los destinos traídos de Dios por Gabriel y los ángeles. En resumen, cada noche de decreto anual dentro de cada Ramadán contiene los mandamientos divinos llevados por los ángeles sobre los que nacerán y los que morirán este año, hasta la próxima noche del decreto, y las calamidades y ganancias ordenadas a todas las personas vivas en la tierra. Punto. 8. Por supuesto, hay ángeles de la muerte que reciben mandamientos decretos divinos del ángel de la muerte, que se encuentra entre los arcángeles encabezados por Gabriel, que residen existen en el nivel superior del reino de Barzak, como Gabriel, junto con ángeles bajo su mando, desciende con tales decretos mandamientos que llevan destinos predestinados a todos los seres humanos durante la noche del decreto cada Ramadán. 9. Además de los ángeles encabezados por Gabriel durante la noche del decreto, hay ángeles que se dan cuenta o ejecutan órdenes divinas, por ejemplo, los ángeles de la muerte que toman las almas de los moribundos y están encabezados por el ángel de la muerte, cuyo nombre no se menciona en absoluto en el Corán. Por lo tanto, hay ciertos grados o niveles del reino metafísico de Barzak. Notamos el nivel divino de los comandos que descienden los ángeles durante la noche del decreto en este versículo, Dios toma las almas en el momento de su muerte. 39, 42, y notamos el alto nivel de ejecución de mandamientos del ángel de la muerte en este versículo, el ángel de la muerte puesto a tu cargo te reclamará. 32, 11, y finalmente, notamos el nivel de los ángeles de la muerte, quienes toman las almas de las personas moribundas en la tierra según las órdenes de su cabeza o arcángel, el ángel de la muerte, que se menciona en 32, 11. Los ángeles de la muerte se mencionan en este versículo, hasta que la muerte alcance a uno de ustedes. Nuestros enviados se lo llevan y nunca fallan. 6, 61, hay ciertos niveles similares para los otros destinos predeterminados, nacimiento, ganancias y calamidades. Capítulo B. La noche del decreto a la luz de la ciencia moderna. Primero, la ciencia moderna toca las puertas de lo desconocido. 1. Nosotros, el Dr. Asmansour, nos especializamos solo en el Corán, la historia y los libros tradicionales de la herencia. Instamos a aquellos que se especializan en campos científicos modernos a examinar nuestro libro aquí sobre la noche del decreto a la luz de los hechos científicos y los últimos descubrimientos en muchos campos. Los científicos musulmanes deben tener en cuenta que las indicaciones milagrosas coránicas de los hechos científicos aún no se han explorado completamente a la luz de la ciencia ahora y que hay indicaciones milagrosas coránicas aún no alcanzadas por los campos científicos de nuestra era. Nuestro libro aquí es un esfuerzo modesto para llamar e instar a todos los científicos musulmanes en muchos campos de especialización a ofrecer sus puntos de vista ijtihad, es decir, pensamiento innovador, sobre la noche del decreto a la luz del Corán, que es el libro de Dios abandonado por la mayoría de la gente. Aunque necesitamos, como parte de las obligaciones islámicas, 2, sin lugar a dudas, la revolución científica y los avances en la ciencia, las telecomunicaciones, la tecnología moderna y las TI han hecho que los creyentes, verdaderos y piadosos sientan más temor y reverencia hacia nuestro Señor Dios el Omnipotente. Los aspectos previamente ocultos de la existencia ahora se dan a conocer a la humanidad y los científicos estudian cómo hacer uso de los avances en el conocimiento científico para servir a la humanidad. En un futuro cercano, aspectos más desconocidos de la existencia se darán a conocer a la humanidad. En consecuencia, esto significa que será más fácil para los seres humanos creer, a través de la ciencia, que el reino metafísico de los niveles de Barzak existe, ya que nuestro reino físico ha resultado ser simplemente la punta de un iceberg, en el conocimiento hasta el universo cosmos. Está preocupado. En segundo lugar, la ciencia moderna se acerca a las fronteras del reino metafísico de Barzak. El avance y la acumulación de conocimiento científico, especialmente en alta tecnología, han permitido a la humanidad alcanzar la trilla de algunas características etéreas de Barzak. Ejemplificamos esto en los puntos a continuación, con respecto a nuestro tema de la noche del decreto y sus características de revelación divina, ángeles y destinos. 1. Albert Einstein en sus artículos publicados en 1905 aborda la teoría especial de la relatividad y los temas relacionados con la física moderna que ha cambiado las opiniones sobre el espacio, el tiempo y la materia. Einstein afirmó que el universo físico tiene 3 dimensiones envueltas por el tiempo como la cuarta dimensión, así, la materia está rodeada por el tiempo, y que la velocidad de la luz en el vacío es una constante física universal y es la velocidad máxima a la que puede viajar toda la materia convencional y, por lo tanto, todas las formas conocidas de información en el universo físico. 2.
Dr. Mansour As-Sabnawi escribió un artículo en el periódico Al-Aran de Egipto en el 11O Superíndice de mayo de 1995, en la que se fuerza una comprensión científica o ponderando de estos dos versos. Y ellos piden que adelantes el castigo, pero Dios nunca rompe su promesa. Un día con tu Señor es como 1000 años según tu cuenta. 22:47, regula todos los asuntos, desde los cielos hasta la tierra. Luego ascienden a él en un día cuya duración es de 1000 años según tu cuenta. 32:5, el Dr. As-Sabnawi sostiene que la frase, según tu cuenta, significa por el cálculo humano y el conteo del tiempo en la Tierra, por lo tanto, la distancia cubierta por el mandato divino de alcanzar y descender en la Tierra dentro de la noche del decreto se calculará utilizando la velocidad de la luz de Einstein y el marco de tiempo de 1000 años lunares de la ecuación coránica en 22:47 y 32:5. El Dr. As-Sabnawi sostiene también que las ecuaciones de Einstein han predicho, antes de la teoría superstring, que pueden existir velocidades más rápidas que la velocidad de la luz dentro del taquión o la partícula taquiónica, es decir, una partícula hipotética que siempre se mueve más rápido que la luz. La teoría de la supercuerda sostiene que hay un universo de 6 dimensiones superpuesto con nuestro universo de 4 dimensiones conocido, o nuestro continuo de 4 dimensiones conocido de 3 dimensiones del espacio más la cuarta dimensión del tiempo. 3. De acuerdo con los puntos anteriores, mantenemos que estos datos se refieren al reino metafísico de Barzakh mencionado en el Corán, y el contacto principal entre este reino metafísico y el físico es la noche del decreto. En tercer lugar, visiones verdaderas entre nuestro mundo y el reino metafísico de Barzakh. 1. Las duraciones de tiempo se reducen según la velocidad del objeto que se mueve. Si los humanos algún día viajan a la velocidad de la luz, el tiempo sería casi inexistente, pero la luz misma es una cuestión física. Si los humanos viajaran un día a velocidades más rápidas que la velocidad de la luz, podrían experimentar el nivel de Barzakh, es decir, el reino metafísico, y podrían conocer o ver los eventos antes de que tengan lugar según las órdenes y los destinos que descienden anualmente dentro de la noche de decreto. De hecho, esto ocurre en una escala en miniatura dentro de sueños/visiones que predicen el futuro. 2. Durante el sueño profundo, el alma humana abandona temporalmente el cuerpo humano pero permanece vinculado a él, vuelve al despertar. Esto se debe a que las almas pertenecen al reino metafísico de Barzakh, donde las velocidades son más que la velocidad de la luz en nuestro reino físico. Es por eso que se supone que cuando las almas se mueven en Barzakh con velocidades inimaginables, pueden encontrarse con eventos futuros que aún tienen lugar en el mundo físico y tales eventos se expresan en imágenes en movimiento dentro de sueños/visiones. Por lo tanto, algunos sueños/visiones que vemos durante nuestros sueños se hacen realidad más tarde y conocemos su interpretación o somos testigos de su realización. 3. La historia coránica de José ejemplifica esto en el capítulo 12 coránico, que se basa en 4 visiones verdaderas, una vista por José, 2 vistas por los 2 prisioneros en la celda con José, y la vista por el rey de Egipto. Esto significa que las 4 almas de estos 4 hombres vagaron por el reino de Barzakh y vieron eventos futuros, han pasado diferentes duraciones hasta que cada una de esas visiones se hizo realidad. Este hecho indica que hay diferentes niveles y velocidades de ángeles que se dan cuenta y llevan a cabo los mandamientos y decretos divinos. 4. Dios dice en el Corán, al ascienden los ángeles y el espíritu en un día cuya duración es de 50.000 años. 4. Esto significa que los mandamientos/decretos del Señor Dios son transmitidos por Gabriel y los ángeles encabezados por él dentro de un tiempo diferente en comparación con su ascensión al séptimo cielo que les lleva 50.000 años según el cálculo humano del tiempo en la tierra. Otros ángeles de menor rango tardan 1000 años según el cálculo humano del tiempo en la tierra. Por lo tanto, las almas de los durmientes que deambulan en el reino de Barzakh podrían recibir sueños/visiones que predicen eventos futuros llevados por ángeles de diferentes rangos/niveles/velocidades. 5. Pero durante la noche del decreto, los comandos y los destinos descienden según lo ordenado por Dios, que pertenecen a todo un año hasta la próxima noche del decreto durante el próximo Ramadán. 4. Los niveles del reino metafísico de Barzakh se superponen con los seres humanos y el mundo físico. 1. Cuando el Dr. As-Sabnawi aborda las ecuaciones de Einstein, se nos informa sobre posibles velocidades más rápidas que la velocidad de la luz, taquión, y un universo de 6 dimensiones superpuesto con nuestro conocido universo de 4 dimensiones. Esto indica que nuestro débil, físico el universo se superpone con niveles más altos y poderosos del reino metafísico de Barzakh. 2. La ciencia nos dice que los átomos rotan a velocidades entre 400.000 millones y 750.000 millones de ciclos por segundo, y cuando giran más rápido, ya no podemos verlos. Es por eso que no podemos ver las aspas del ventilador si giran a altas velocidades, no podemos ver átomos de materiales volátiles, aunque podemos olerlos. Los átomos del reino de 6 dimensiones giran más rápido y no podemos verlos porque tienen niveles vibratorios que difieren de los de nuestro mundo físico. Por lo tanto, no podemos ver ángeles, genios, demonios ni almas que salgan de los cuerpos moribundos. El campo científico llamado mecánica cuántica, que está relacionado con las ondas, indica que la superposición o la falta de superposición entre los cuerpos está directamente relacionada con la similitud o diferencia de los niveles vibratorios. Por lo tanto, si ambos cuerpos pertenecen al mismo reino, es imposible que se superpongan o se fusionen. P.E.J. Un hombre no puede moverse con su cuerpo a través de una pared, ya que tanto el hombre como la pared tienen los mismos niveles vibratorios. Los seres que tienen niveles vibratorios más altos pueden superponerse o moverse a través de seres que tienen niveles vibratorios más bajos.
Por lo tanto, los ángeles, los genios y los demonios como seres etéreos pueden existir en la Tierra, ya que la superposición entre ellos y el mundo físico es posible y natural. Por lo tanto, las almas dentro de los cuerpos humanos se consideran como otro ejemplo de esta superposición y fusión posible según este campo científico llamado mecánica cuántica. Esto se aplica a las ondas de radio que llenan la atmósfera en la Tierra y nunca se superponen, a menos que dos ondas tengan el mismo nivel de frecuencia. Dentro de nuestro reino físico, los átomos sólidos, desde masas sólidas hasta planetas y galaxias, rotan y vibran dentro de la velocidad de 400.000 millones de ciclos por segundo, y esta velocidad aumenta hasta 750.000 millones de ciclos por segundo cuando la materia sólida se convierte en gas y apenas podemos ver gases, y es imposible para el ojo humano ver energía. Por lo tanto, dentro de los niveles más altos de nuestro reino físico, los tipos de energía invisible se pueden detectar y usar como rayos X, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos y rayos gamma, que pueden penetrar nuestros cuerpos y objetos sólidos que tienen niveles vibratorios más bajos, que incluyen los más bajos. Nivel para cuerpos humanos, 400.000 millones de ciclos por segundo. Recordemos que la energía es materia convertida y que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. Si hay un ser con un nivel de vibración superior a 750.000 millones de ciclos por segundo, 3, esto significa que los seres humanos viven dentro de dos reinos superpuestos del reino físico y el metafísico, y cada uno tiene sus diferentes niveles de vibración, y así es como los cuerpos físicos contienen las almas que originalmente pertenecían a Barzak, y así es como Tierra. Hay seres humanos y ángeles que registran los hechos de las personas, mientras que los formadores no pueden ver los últimos. Los seres humanos pueden ver las criaturas etéreas, es decir, los ángeles, solo al morir y en el último día. Milagrosamente, el alma de Mahoma vio grandes signos, es decir, Gabriel y el paraíso de Barzak, ver 53, 1-18, donde las almas de los asesinados por el amor de Dios y por su causa habitan hasta el final de los días para disfrutar de la dicha y los placeres, pero los mortales dentro del reino físico no pueden ver ni sentirlos. 4. Esto significa que los niveles del reino de Barzak, de ángeles, genios y demonios y eventos / órdenes transmitidas, rodean a los seres humanos, cada acontecimiento es una finalidad y seguramente lo sabrán. 6, 67, por lo tanto, todos los registros de los hechos escritos por los ángeles y todos los destinos y decretos / comandos llevados / transmitidos por los ángeles, encabezados por el arcángel Gabriel, durante la noche del decreto están en el reino de Barzak, para ser realizados / ejecutados más tarde por los ángeles. En la tierra. Dios dice lo siguiente sobre la noche del decreto en todo el capítulo 97 del Corán, titulado significativamente, Noche del decreto, lo enviamos en la noche del decreto. Pero, ¿qué te transmitirá que es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que 1000 meses. En ella descienden los ángeles y el espíritu, con la licencia de su Señor, con cada orden. Paces, hasta el amanecer. 97, 1-5. 5. Como siempre, Dios no dice nada más que la verdad absoluta.